Suscríbete a la Panterita. Buen día. No vamos a hablar nosotros. Si No. nos atiende, vamos a hablar con. De hecho, esa es la manera en la que estoy acostumbrado a escuchar fútbol a lo grande. ¿Cuál? Con. Com. Si atiende el teléfono. No de. No de. Con. Adiós, Arturo. Adiós. Chao, Tamara. Chao, chao. Hasta luego. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Universidad Americana. Made in Americana. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, bien se bendiga. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Francisco López? Saludos para todos, Arturo, muy buen día. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Todo bien, Marcelo? Sale. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. Sal, Darío. Buen día, señor, saludos a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Los técnicos empezaron así. ¿Cómo? ¿Cómo sos vos? ¿Qué yo hice? ¿Cómo que yo hice? No sé, ¿a qué te refieres? Tantas Yo me cosas fui, hago en mi vida. tuve que hacer ayer una reunión de prensa en Fútbol a lo Grande de la noche y pregunté la figura, el arquero de... Aréolo. No es la figura. ¿El partido? Sí. ¿Y por qué no le decía él? Porque mirarle a él, que fue tu técnico. Yo- ¿Para qué me decía a mí? yo Y no le- fue ¿Cuál- Centurión la figura del partido. Yo le elegí el destacado. No, pero destacado es un No la hombre figura. que le brinda al medio que vote y se respeta muchísimo. Yo hablo de fútbol a lo grande, no hablo de Tiguapor. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. No, pero digo, en un Ese segundo plano. respeta a todos En un los segundo tuyos, plano. Tiguapor, Estagado, gracias, Tiguapor. No vengo lo a discutir, por eso no quiero lo incluirte a vos. Ah, ok. Mejor que O sea, vos te separes nomás y no hable, sea ok, observador. bueno, perfecto. Dibu Martínez, Sí. todo en su momento, todos, en Cerro, en Olimpia, en Guaraní, en Nacional, todo. Hay arquero que vos como arquero, es que determinan los partidos. Sí, arquero gana partido, arquero gana campeonato. Arquero Sí, tiene partido. el Arquero equipo grande. Arquero equipo grande es el que te saca la primera pelota de gol. Ese es arquero de equipo grande. Sí. Que vos consideras. Yo lo que digo, Arévalo fue la figura más importante que tuvo al final. Al comienzo. Pero el primer tiempo no hay un remate al arco. Esperaron un ratito. Por eso que a mí me es difícil con Carlos Quise. Pero, ¿por qué? Porque no hace falta en qué minuto sea. Está bien. Después la ¿Por pelota. qué lo que le mirás así vos? La pelota que saca, la que yo le doy mérito, es la de Arzamendia. Terrible esa pelota. Sí. Ah, La remate. chica, al comenzar el segundo tiempo. Sí, Esa es la mejor atajada. El remate de Cecilio. Tiene 3-4. El remate de Cecilio te la tiene que sacar, Arturo. ¿Por qué lo que le mirás así? No, estoy tratando de recordar el primer tiempo. No hay. Así, clara. No hay, no El hay balance nada. general. No se Pero- puede, ah, no Pero se puede. igual respondió bien las veces que le tocó. Por eso, la atajada para mí, cada uno tiene La su más opinión. difícil, La por más la difícil para mí. Él es el Sacó arquero. tres, Vamos a cuatro. ver. Pero sí sacó. 3-4 La sacó. a la de abajo, la Arzamendi de abajo. A Dentro comenzar el del segundo área, tiempo. dentro La del sacó área. 3-4. ¿Por qué le tiene miedo a Carlos Quille? aparte, es con La miedo. puta le temía Vos le decir, presionás como a si fuera gente. que vos está bien, todo se te respeta, tu trayectoria, técnico, no campeón tiene del nada que mundo. ver. Pero llega un momento en mi carrera. No podemos y vos callate, coincidir. Germán. Bueno. Espera, llega un momento en mi carrera en que vos decís, a la puta.
por dentro. ¿Cómo se ve el fútbol y cómo ven los técnicos? Che? Los técnicos pues ponen para que el arquero ataje. Entonces te dicen los técnicos que para eso está. Entonces cuando se le juzga a un delantero, ¿por qué no se gole si es delantero? Claro. Para eso está. Para eso está. No, así miran los técnicos, aferrados a su propio concepto de vida que se respeta. Yo no digo que no, pero si en un partido te saca 2 o 3 pelotas de gol, entiéndase pelotas de gol, la que vos decís en el relato. Vos no relataste fútbol en tu pueblo. Sí. ¿A qué año tenías cuando relataste el fútbol? 13, 14 Y años. no decía vos, este disparo, el arquero no pudo evitar la caída. ¿Cuántas veces usaste? Porque tenés que jugar con la gente también, no sé, con el oyente. ¿Qué oyente las bolas? Claro. Me salió del alma, discúlpame. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagua y Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Cómo dicen? Ante la araña teje su chirimbolo. Donde la araña sacó una pelota el año de 1900, la araña. el año teje su teje. En la ratonera. 1937, por ahí en la época de Dante Panzeri. El goalkeeper sacó el goalkeeper. Ese en el año antes que salga el gráfico, ya se decía en la Argentina. El cancerbero. No, entonces vos decís, metió la pelota donde es la araña, no sé qué carajo. Entonces esos términos son del año 1930 y después se trajo acá. Me puedo incluir si querés, no hay problema. La idea vinieron toda Argentina. Yo asumo mi culpa, no mi culpa, que también lo hice. Entonces todos esos términos argentinos que vienen de Italia, ¿cómo se tiene Italia la araña en su tela? ¿En Italia? No pasa. Y habrán traído de ahí. Sí. Y de ahí habrán traído los argentinos. Y entonces, de los tifosi. Ayer yo me fui y dije, la puta, ¿cómo veo el fútbol? Después termino mi exposición y espero que debatan Carlos Quise. Sin cagazo. Porque vos le tenés. Así está como termina Carlos Quise de Víctor Villalba. Para mí fue figura, pero trato de entender el punto de Carlos. O sea, no, que tenés tu propia idea vos. No, fue figura, dice. Ayer hablamos de la noche de eso. Y después la noche vemos la jugada de Cecilio. La puta, jugador excepcional para el fútbol paraguayo. Si tuviese acompañante así en el extranjero, no lo dejaban venir. Sí, tenía este nivel y un socio de área, no lo dejaban venir. Coincido. Deja 3, 4, después te hace la asistencia, dispara al arco. Y vamos a entrar en tema. Juega y hace jugar. Vamos a entrar en tema. La figura, olvídate vos con tu chirimbolo de tu. Olvídate vos, se respeta a todos los colegas, tío, no va por ahí. Tú tenés que elegir uno. No te vayas a enojar, Carlos. No me enojo. Parece que está yo te respeto mucho y te aprecio. ¿Cómo no me voy a enojar? Vamos si estamos opinando de fútbol. Vos no viste el partido. Primer tiempo. Pero no lo viste y Arévalos. No le dio. ¿Y el resumen cómo viste? No, y el resumen así que ¿Y qué te parece? Bueno, vamos a elegir una figura en el partido, con tiempo agregado. Elegí uno. Arévalo. Sí, Arévalo. Mirando el resumen, Arévalo, sí. Cecilio Domínguez. No estás entendiendo. Equililina será. Vos preguntas uno. Tenés razón. ¿Para vos? Cecilio Domínguez. Yo puedo opinar. Claro. Sí. Arévalos. ¿Sabes cuánto perdiste? 4-1. Y Carlos faltó. Cecilio. ¿Viste? 4-2 perdiste. Y bueno, pero cada Y uno después, tiene su... Y se respeta. Claro. Se respeta. Pero perdieron los dos. Es que el concepto de cada uno, Sí, de cómo ver fútbol. Si todos nomás. viéramos bien, Si todos viéramos igual, yo entiendo. el fútbol no sería tan pasional. Pero así nomás, Claro. Sobrio, el arquero. Lo que pasa es yo lo que veo del arquero. ¿Cuál otra tajada tuvo? Ahí voy yo, Carlos. Yo lo veo. Vamos a enumerar. Vos que sos economista del fútbol. Hay una que saca con el pecho que era complicado. Uno fija, lo que ataja, pero yo no evalúo solamente lo que ataja. Lo que influyó en el partido. Lo que influye en sus compañeros, lo que transmite y lo que le transmite al rival. Porque vos sabés, Carlos, que cuando enfrentás a un juega fulano y vos ya le tenés un cierto respeto. Y encima no te matas. No juega. Bueno, entonces. Y Arévalo es una mí marca registrada de General Caballero. Y yo te dije decir afuera del programa, me sorprendió por qué él perdió la titularidad en el comienzo del torneo, siendo la gran figura del torneo pasado. Se lesionó, por eso. El último amistoso. Ayer volvió. Bueno, ahora entiendo. Porque tiene un nivel muy bueno. Inclusive habíamos hablado. Ahora que se lesionó fue el que era el suplente en ese momento. Entró muy bien también. Entró muy bien. Guillem. Pero es una persona que transmite seguridad, tiene ascendencia en el grupo, encima ataja. De hecho, yo dije, el penal... le tenía fe que se lo iba a atajar a Cecilio porque ha atajado el penal.
pero Cecilio pateó de manera maravillosa. Puedo poner del otro lado, sí. Podemos, digo. Sí. Cecilio es el jugador que me parece termina siendo el diferente del partido. Y es tan influyente en el partido que por eso Cerro no pierde. Por lo que juega. El mejor de Cerro fue, sin duda. Sin duda. Vamos por parte por Arévalo. Está bien, todo lo que dice Cafa es cierto. A él le transmite eso. A mí no me transmite lo mismo que le transmite a él, por una cuestión de gusto, de paladar futbolístico. Pero se ha dado caso. Yo, por ejemplo, con el Gato Fernández, a mí me da la sensación que no te hacían un gol nunca. Jugando por la selección. Y el jugador que le hacía goles siempre era Rafa, entonces le motivaba a Rafa, pero Gato es un arquero que te transmite que ahí no pasa nada, nunca, la primera pelota te va a atajar, te va a manejar el partido, bueno, eso vos ves que maneja Arévalo. Entonces son situaciones que hay que mirar, por eso yo pregunto, aparte de aquella atajada a comenzar el segundo tiempo, ¿cuáles son para ustedes las grandes atajadas de Arévalo? Destacándole que fue un jugador importante en el partido. Estimado abajo el poste izquierdo y la del pecho que está con el pecho. El economista, no, así no. ¿Qué? ¿Cuál es el pecho? Hay una que Iturbe desborda hasta el fondo. Eso es con el pecho por su ubicación, porque está bien ubicado. Un segundo. No, va a ser muy difícil el programa hoy, porque está el doctor Oscar Vicente Scavone, y como cerrando el circuito en este homenaje que se le brindó el público de Olimpia, el pueblo de Olimpia, a Osvaldo Domínguez Díaz, el pueblo de Olimpia que le brindó a Osvaldo Domínguez Díaz, está Oscar Vicente Scavone, presidente honorario del club, y queremos conocer cosas muy de cerca estuvo. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Arturo. Muy buenos días. Bueno, disculpanos, doctor, estuviste muy cerca de Osvaldo. Hay cosas que se dijeron, no todas. Disculpame la infidencia. ¿Podemos conocer más de Osvaldo contigo? Sí, claro. Yo no quise hablar en todo estos días porque me pareció inapropiado en un momento así tan triste para todos nosotros. Yo creo que fácilmente habré estado al lado de Osvaldo por más de 20 años, con algunas breves interrupciones, pero me tocó trabajar muy de cerca con él. Lo he visto en su plenitud y fue una experiencia realmente una cosa muy inspiradora. Osvaldo era muy influyente, muy inspirador, y me tocó ver en primera persona algunas cosas que te dejan un aprendizaje por vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cosa que poca gente sabe. Emilio Remilla Laconich, por ejemplo, que era su gran amigo de los Olimpia, sabía perfectamente. Osvaldo, si ustedes miran la conformación de los planteles que armaba, eran todos plantelazos, plagados de cracks. Y era Osvaldo el que traía a los jugadores de Olimpia, no los técnicos de turno. ¿Y por qué? Porque mucha gente no sabe, Osvaldo entendía un montón de fútbol. Él sabía leer fútbol, sabía leer los partidos. Y bueno, recuerdo que todos los lunes, después de los partidos de los domingos, teníamos los famosos almuerzos en la casa de Quivilla, donde se comentábamos el partido del domingo anterior, ¿verdad? Y Osvaldo muchas veces lo corregía a Quivilla, y te equivocaste, negro, metiste la pata en eso, porque tal y tal cosa. Era un mano a mano con Luis Quivilla, que era un fenómeno, otro fenómeno del fútbol, ¿verdad? Entonces, Osvaldo entendía de fútbol. En otra oportunidad, recuerdo bien, estaba negociando la prima con un crack, y Osvaldo le tiraba para abajo la prima, y le tiraba para abajo, y discutía con él. Entonces después termina la negociación, se incorpora al Olimpia y le digo, presidente, pero ¿por qué le peleaste tanto la prima? Y me dijo, porque si no puede pelear por su prima, ¿cómo pretendés que pelee después adentro de la cancha? Ese tipo de cosas así
o sea, no estaba midiendo a la persona, al jugador. Con anécdotas como esas había montones y eran todas voy a avalar, te voy a contar algo, doctor Oscar Vicente Cabones. ¿Te puedo interrumpir? Me disculpas si te interrumpo de esta manera. Claro, por supuesto. Un día le dije a Cubilla, ¿por qué lo hacía? Atendé bien lo que estoy diciendo, la conformación del equipo. Sí. Y le digo yo a Luis Cubilla, ¿por qué? Y él me responde simplemente con esta, ¿qué tiene de malo? Porque dice que Osvaldo le preguntaba uno por uno por qué antes del partido. Uno por uno. A lo que dice el doctor Escabones. Y me dice Cubilla a mí, ¿y qué tiene de malo que le haga saber al presidente del club qué equipo voy a poner? Exactamente lo que voy a decir. Sin desmerecer para nada. Agregando más lo que está diciendo, doctor. Claro. No, ellos con Cubilla tenían una relación telepática, pues. Luis Cubilla era lo más embromado que te puedas imaginar, pues. Ese formado en la calle, tenía la sabiduría, era de la calle. Y Osvaldo estaba totalmente a su misma altura, ¿verdad? Y sabía que a Luis lo tenía completamente sojugado, Osvaldo, porque si le dejaba levantar cabeza se le iba a montar encima. Entonces, pero todo eso era pura intuición en Osvaldo Domínguez. Tenía una intuición, por algo le decían el tigre, ¿verdad? Tenía una intuición felina. Y otra anécdota. Termina la primera final acá en el Estadio de Defensores contra Nacional de Medellín. Fue mi primera final de Libertadores que a mí me tocó, ¿verdad? Estaba a su lado. Termina el partido, Olimpia ganó 2-0. Estábamos en el vestuario y le digo, Osvaldo, creo que tenemos media copa en el bolsillo. Y me dijo, no te crean, esto va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Le dije. Y me dijo, porque nunca he visto a un equipo colombiano marcar como marca este Nacional de Medellín. No, esta era una parada dificilísima, ¿verdad? Y dicho y hecho, tenía razón, fue el mejor equipo colombiano de toda la historia. Y el carácter y sus reacciones en la derrota, no nacimos para ser segundo, decía en Olimpia. Olimpia no nació para ser segundo. Todas esas cosas que transmitía, era difícil de entender, exigente para muchos. ¡Qué petulante! ¿Por qué no va a ser segundo? Contanos, doctor. Sí. No, porque no le entraba en la cabeza. Para él, el tema no era llegar a una final, el tema era ganar las copas y los títulos. No le interesaba un vicecampeonato, salía completamente frustrado. Eso se podía sentir, y como lo había escrito en su momento, en esos momentos de derrota así increíbles, por ejemplo, perder una Libertadores por penales, y después chuparnos 6 horas y media de vuelo desde Bogotá hasta Asunción en un silencio y sepulcral en el avión. Ese tipo de derrota que vos decís, la puta, quiero largar todo, quiero dejar todo. Un año de trabajo se fue al mazo en penales, habiendo tenido, si metíamos uno de los penales, éramos campeones de América. Sin embargo, Osvaldo a la semana recargó pilas y ya estaba planificando lo que fue el Olimpia 90. O sea, tenía una fortaleza espiritual impresionante, Osvaldo. No había cosa que lo tumbe. Cuando vos no viajaba vos encabezando la delegación, doctor Escabones. Cuando Osvaldo no viajaba, y muchísimas veces viajábamos juntos. Y cuando él no se iba, ¿qué iba vos? Él me nominaba. Y una vez te dijo, ¿por qué llevar tan poco dinero en el vuelo? ¿Te encaró? Sí, esa es una anécdota muy conocida. Te iba medio, conocida. No tenía mucha. Bueno, yo no digo que te falte, ni sos un empresario exitoso, pero te dijo, ¿cómo vaya este dinero acá llegando jefe de delegación? ¿Te retó? Así me dijo. Así vi en el teléfono, me dijo, pedazo de boludo.
¿Y cómo vos le vas a decir, Perana, cómo vos le vas a decir, doctor, la cantidad de dinero? Por eso te dijo lo que te dijo. Así mismo es. ¿Quiere que diga, quiere que te diga cuánto dinero le dijiste? Es lo que tengo, y él te dijo ahí lo que te dijo. Así mismo es, así mismo fue. ¿Quiere decir vos la cantidad que él te dijo? ¿Cómo te va a llevar ese dinero? Sí, así mismo. 4. Yo me sentí una pobre rata. También esa cantidad, ¿cómo vos le vas a decir algo? Está equivocado. Y Junior traje $400 nomás, Osvaldo. yo lo llamé por teléfono, pues, de allá. Y le pregunté, Osvaldo, ¿cómo va a pagar esta cuenta? Son como $7-8 mil. No traje esa plata. ¿Y cuánto es lo que llevaste? Y tengo 400, le dije. Y ahí me dijo, pedazo de boludo. No, era un personaje. Y cuando estaba en un buen día, era lo más simpático que había para compartir con él. Y cuando estaba en un mal día, que Dios te guarde, se volvía un demonio. ¿Y qué te dejó como enseñanza en lo que estás diciendo vos? ¿Pasión, pertenencia, ganas, hacer las cosas bien? Yo creo que el principal legado que me dejó a mí Osvaldo era que todo era por el Olimpia, ¿verdad? Todo era por el Olimpia. El Olimpia primero y el hecho de nunca haber sacado una ventaja del club, ¿verdad? Estábamos todos para poner y el Olimpia en primer lugar. Yo creo que ese fue el gran mensaje que él nos transmitió a todos los que nos tocó trabajar con él. Cuando sus ideas o sus principios de vida futbolística no eran compartidas, ¿cómo te miraba? Bueno, él no era tampoco mucho muy democrático en eso, ¿verdad? No era de compartir mucho, pero sí se podía hablar, escuchar opiniones, por ejemplo. ¿Y hacía caso? ¿Hacía caso? En eso almuerzo. ¿Cómo? ¿Hacía caso? ¿Decía sí, tenés razón? No, él no, escuchaba y después analizaba y tomaba sus decisiones, pero te cuento nomás hasta el punto que, por ejemplo, en muchos de esos almuerzos él le invitaba a Chipocle Yudán, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Pero Chipocle era él lo llevaba, él lo invitaba, y había gente a la que él escuchaba y claro, después analizaba. Ahora, adentro de él. Te voy a decir, doctor Oscar Vicente, que van haciendo tu deferencia como siempre. Él se molestó con Cudilla, se enojó con Cudilla cuando Cudilla le dijo no, especialmente a la selección paraguaya. Bueno, él tenía una relación muy especial de amor y de odio con Luis, ¿verdad? Había cosas de Luis que él no compartía, pero él era muy protector de Cubilla, igual que de todos nosotros. Por ejemplo, una vez, no sé qué problema tuvimos con Luis, creo que fue una huelga, algo así que organizó él, no me acuerdo el motivo, sinceramente, y entonces yo hice unas declaraciones y dije que Luis había traicionado los códigos del Olimpia, ¿verdad? Y Osvaldo me llamó y me dijo, vení acá, no hable así de Luis Cubilla, no digas traidor por Luis Cubilla. Y yo le dije, no dije que él es traidor, dice que él traicionó los códigos, no los toques a Luis Cubilla. Era muy protector de porque claro, se trataba de una gloria que ganó con él su primera Libertadores, ¿verdad? Las discusiones con Cubilla, por eso tu protagonismo es tan trascendental en lo que decís conociendo a Osvaldo. Él llegó a términos muy fuertes con Cubilla, muy fuertes. Sí, así es, pero Osvaldo hacía imponer sus criterios con Luis, no hay vuelta que dar. Ahí no dejaba duda de quién estaba al comando de eso, ¿verdad? ¿Y cómo era? Eso le ayudó mucho a Luis. Bueno, Luis cuando también, dice doctor, cuando vos dijiste Cubilla como que rompió código, ¿era por una cuestión económica, falta de pago de Olimpia? No, algo que creo que fue algo que dejó trascender, o como te digo, no me acuerdo bien el motivo, pero no tenía nada que ver con la parte económica.
¿Y por qué no querés decir? No, es que no recuerdo el motivo ya ahora, pasó mucho tiempo de eso. ¿Qué es lo que más le fastidiaba? No molestar, fastidiaba a Osvaldo Domínguez Di cuando era presidente. ¿Y qué les fastidiaba? Cuando se le venía toda la turba de plantel, sueldos, atrasos, ¿cómo te voy a decir? Las cuentas atrasadas del Olimpia, eso les fastidiaba. Por ejemplo, una vez, ya trabajando muy de cerca con él, voy y le digo, Osvaldo, le digo, puta, acá están afanando, desaparecen pelotas, botines, camisetas, acá hay un afano, le digo, y le di yo 3 nombres de personas, y me dijo, ¿qué querés? ¿De dónde van a comer? No es que hace 11 meses que no cobran sueldo. Tenés que entender, pues, que de algún lado pues tienen que hacer su changa. O sea, él sabía todo, pero miraba para otro lado. Y a lo que alcanzó, dormía, no dormía, tras la derrota, no podía dormir, decía, perder en casa, perder de local para él era fatal. Era fatal, pero después de una derrota no se podía hablar con él. O sea, el tipo estaba ahí en una tumba, callado, y no se podía hablar. No se podía hablar. ¿Cuántas veces le dijiste, Osvaldo, no te llamo más? Vos a él. De enojado vos porque te dijo esto y aquello. Yo no le llamo más. Yo no le voy a llamar más. Que me llame él si quiere. Tuvimos algunos roces con él, pero él era un hombre muy noble, ¿verdad? Él te podías pelear con él, te decía una cantidad de cosas, pero al día siguiente terminó. Pero sí, tuvimos varios roces, hemos llegado a tener con él. Pero como te digo, para él era una cosa que peleaba en el momento y después terminó. No hacía una historia ese asunto. ¿Y qué fue Cerro como rival de Olimpia para él? ¿Cómo? Cerro, ¿qué representó como rival de Olimpia para Osvaldo cuando venía un clásico? Le tenía muchísimo respeto a Cerro Porteño, le tenía mucho respeto, jamás lo menospreció y sabía que un clásico era 50 y 50 posibilidad de ganar o perder. Le gustó la integración del fútbol y lo hizo con Magno Ferreira, incluso cuando se postuló a la presidencia, que habían ganado Oscar Harrison con Colmán, y él dijo lo que hizo Colmán no se hace, ya que era miembro de la comisión directiva, y se inclinó hacia Oscar Harrison. Sí, bueno, está bien, pero son políticas que se manejan en el fútbol, y era muy difícil que lo dejen llegar a Osvaldo en la presidencia de la entonces, creo que era todavía Liga Paraguaya. Sí, señor. Pero era muy difícil que lo dejen llegar a Osvaldo ahí. ¿Por qué? Y por su carácter, porque él, no te olvides que él dominó y manejó el fútbol paraguayo por más de 15 años, 20 años. En esa época donde gana Olimpia el hexacampeonato, no había forma en el Paraguay de ganarle a Osvaldo y ese plantel de que tenía. ¿En el 80? Se inventaron en el 80. Cuando en el 80. Y en los 80. En el 80 estaba Cerro para el título y se fue Osvaldo Domínguez. Los vestuarios quedaban hacia el sector de platea visitante, ¿te acordás? Y al sector de preferencia de la esquina local. Estaban en extremo. Claro. Y Osvaldo Domínguez era partido para Cerro en el 80. Sí. Y creo que 3 clásicos seguidos gana Olimpia. Y eso fue una rehabilitación muy grande del Olimpia hasta lograr el título. A la frase de no te des convencido, ¿cómo dice la frase de Osvaldo? Ni aún vencido, no te des por vencido. Y hay testimonio, doctor. Pero claro, pero a lo que iba nomás es que en todos los clubes, después que hicieron ese famoso juramento, los 11 clubes de la Liga Paraguaya, cualquiera de nosotros, menos Olimpia,
hasta llegaron a modificar campeonatos para que Olimpia no gane más. Ahí fue que se creó la famosa liguilla, como un último intento que alguien lo tumbe al Olimpia en la liguilla, después de haber hecho 80, 90 puntos durante el torneo. No, eso fue, la guerra fue brutal, ¿verdad? Entonces, por eso que te digo que era muy difícil que en este usaba la palabra la rosca maldita. Claro, él inventó eso. Él inventó la rosca, que era una cosa real, existió. Eso no es una fantasía. Pero tampoco estuvo muy solo un tiempo, porque estaban 3 clubes que respaldaban: Guaraní, Luqueño, claro. Guaraní y Luqueño estaban con Olimpia, y me falta uno más. No recuerdo, pero con Guaraní tuvimos siempre, el Olimpia históricamente tuvo una gran relación, una relación estrecha. Son primos nuestros, no te olvides. Guaraní nació de un desprendimiento del Olimpia, ¿verdad? Él fue el segundo club fundado de la Liga Paraguaya. Así que, bien. Por tu memoria pasan muchas cosas, doctor Oscar Vicente Scavone, y lo conoces muy bien. ¿No había manera de decirle no cuando se aferraba a algo? No había manera. Era imposible. Torcerle a Osvaldo o conseguir que cambie una postura en la que él creía era misión imposible. ¿Cómo vos hacías con el Maño, que no era de tu mesita de luz? Bueno, el Maño no... Cuando él dirigió el Olimpia, el Maño, que fue allá por el 92, Osvaldo ya no estaba en la presidencia. Eso fue presidencia de Oscar Carici. Sí. Pero tenía incidencia desde afuera, decía él. Sí, decía, opinaba, si le gustaba o no le gustaba. Por ejemplo, con Perfumo nunca tuvo acuerdo. ¿Sabés lo que pasó con Perfumo en la parrilla hasta que está sobre la esquina? Sí, en el Maracaná. Vamos a dejar ahí nomás, doctor, ¿verdad? Sí, dejemos ahí. Dejemos ahí nomás. Estaba carísimo, estaba Perfumo, sí. Osvaldo estaba cenando, dejemos ahí, doctor, ¿verdad? Sí, dejémoslo ahí. Estamos de acuerdo, vamos a dejar ahí nomás. Estoy de acuerdo contigo. Vos no hablas, yo no hablo, ¿ok? Muy bien. Bueno, ni vos ni yo, doctor Oscar Vicente Scavone, ¿sí? Bueno, muy bien. Agradezco que se respete esa intimidad. Ni vos ni yo. Ni vos ni yo. Estamos de acuerdo, disculpa que insista. Estamos de acuerdo y agradezco el gesto de no recordar eso en forma pública. Bueno, ¿le invitaste a Osvaldo en el 2013 a Belo Horizonte? ¿Cómo? ¿Vos le dijiste a Osvaldo, vamos a ver la final en Belo Horizonte, ante Mineiro? Sí, eso fue en el 2013, nos fuimos juntos, y hay tengo un recuerdo de ese viaje que me impresionó enormemente. Olimpia, como recuerdan todos, perdimos en penales, y entonces vinimos con Osvaldo directo al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Y habían habido varios charters de olimpistas que habían ido, se fueron muchísimos olimpistas en la final. Y cuando entramos en el aeropuerto, en el preembarque, estaba lleno de olimpistas esperando subir también a sus respectivos vuelos, charters. Y cuando lo vieron a Osvaldo, espontáneamente todos se pusieron de pie y se pusieron a aplaudirlo. Pero impresionante, fue un alto reflejo. Verlo y ponerse de pie y aplaudirlo fue todo uno. Fue realmente yo pirí. Cuando estas anécdotas enriquecen tanto al hincha del Olimpia, al socio del Olimpia, al vitalicio del Olimpia, al pueblo olimpista, y el tema del enojo de 2 jugadores, o él con 2 jugadores en plena final de Copa, ante San Caetano. Sí. Había un distanciamiento de 2 o 3 jugadores que incluso cuando Osvaldo va a que se fue ese día al partido, ellos no van como a saludarlo, y después Olimpia logra el título. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que Osvaldo enloqueció cuando perdimos en Asunción, ¿verdad? Ahí estaba totalmente loco, porque pero literalmente estaba completamente loco, no le entraba en la cabeza.
el hecho de que se le escape esa Libertadores. Bueno, y como todos saben, ese era un grupo, digamos, bastante complicadito en ese sentido, y Osvaldo se tomó con 2 de ellos, y bueno, hizo unas declaraciones públicas muy fuertes en esa época. Después se logra, pero cuando logra el título y invade la cancha. Invade, ¿está acordado, doctor? ¿Cómo? Que cuando Olimpia logra el título en ese San Caetano, él ingresa al campo sin la ceremonia, no respeta la ceremonia y va y abraza la copa. Va y quiso darle un beso a la copa, y un brasilero desubicado, un pobre de eso, ¿cómo te voy a decir? De esos burócratas de la confederación, veedores del partido, algo así, no le impidió. Y ellos lo iba a pegar, ¿verdad? Le atajaron, le separaron, y los propios jugadores de Olimpia vinieron y se lo llevaron porque lo iba a matar al tipo. Bueno, ¿y cómo terminó ese impasse con su plantel? Llegó a Belo Horizonte, llegamos al hotel, fuimos juntos en un vuelo privado, Osvaldo. Llegó al hotel y pidió que todo el plantel se vaya al último piso del hotel, y ahí se subió él solito a hablar con los jugadores. Ahí se arregló el tema y se juramentaron ganar esa noche. ¿Sabe cuándo? Esa fue memorable para Olimpia por la adversidad acá, como repuntó afuera, el penal Mauro, donde estaba la hinchada de Olimpia, 2.000, 3.000 a un costado. Y vos sabías el tema de que estamos hablando de todo esto contigo, con Osvaldo, lo que fue su vida, su propia experiencia y las cosas que se pueden decir, cosas que no se dijeron todavía, doctor Vicente Escabone, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas que no se pueden decir públicamente que ocurrieron en esa semana entre la primera final en Asunción y la segunda en San Pablo, ¿verdad? No se puede eso hacer público. Pero sí, Osvaldo todos los días lo llamaban Neri Pupío, era técnico, y le decía una cantidad de cosas, ¿verdad? Y Pupío trataba de calmarlo a Osvaldo porque estaba, como te digo, estaba después de la derrota aquí en Asunción, y sabía que era una parada ya muy difícil allá. Lo trajo a Fossati para que Almeida recupere su nivel. Claro, sí, así mismo. Así mismo. Sí. Voy a traerle a Fossati como arquero para que Almeida se dé cuenta que hay un arquero de jerarquía en el arco. A ver si se despierta, sí. Digo. Sí, así mismo. Pero bueno, con Ever tampoco. A lo largo del tiempo a Ever se le trajo una cantidad de arqueros, Juanjo Bonelli, eso me acuerdo, para pelear del puesto, pero no había caso. Arturo. ¿Y sabés lo del profe Córdoba cuando Osvaldo le dijo, este está loco el profe Córdoba? O Córdoba cuando dijo, hay que refundar Olimpia, y fue una ofensa terrible para Osvaldo cuando se enteró, porque había dicho públicamente el técnico en ese entonces de Olimpia. Sí, bueno, eso fue así. Osvaldo se molestó mucho, pidió presidente, la cabeza. Vos lo trajiste, vos eras presidente del Olimpia y vos estabas cómo estaba el club y lo que vos querías, y eso le sorprendió a Córdoba. Yo lo traje al profe Córdoba porque nos tocó jugar un cuarto de final contra Colón de Santa Fe. En cuarto de final de Libertadores perdimos 3-2 en Santa Fe y ganamos aquí y fuimos a penales. ¿Se acuerdan que Busto Boy atajó como 3 penales? Ahí yo he visto un equipo muy aguerrido, se mataban en la cancha, y bueno, y me quedó eso marcado de Córdoba. Y vino y bueno, pero se metió, hizo esta metida de pata que no tenía por qué, quién ni por qué se metió con Osvaldo, no sé por qué razón, pero el profe se fue de pista ahí, y bueno, se armó toda una bataola y le molestó mucho a Osvaldo. Cuando vos la verdad que fue un despiste del profe Córdoba. Sí, me acuerdo, lo dijo en conferencia hacia el lado sur del estadio del Olimpia. Ahí hizo la conferencia.
Te debo decir, doctor Oscar Vicente Escabone, con la familia de los Escabone, la identificación de los Escabone con Olimpia, de tu papá, todas tus raíces, lo que te dejó Osvaldo, vos decís, mirá, es revisar el tiempo para entenderlo más. ¿Hace falta tiempo para entender y comprender a Osvaldo? Sí, claro, él tenía un carácter avasallante, tenía Osvaldo, ¿verdad? No era fácil la convivencia con él. Es cierto que en una asamblea, en una asamblea salió un socio y dijo, perdón, es lo que a mí me dijeron, aclaro, si me podrás desmentir, eso no es. ¿Qué dice el estatuto? Y Osvaldo le respondió, el estatuto soy yo. Así mismo, güey. Sí, eso decía cada rato. No, con Osvaldo no había caso, no se podía. Era, en ese sentido te repito, era avasallante, tenía un carácter fuertísimo, pero muy fuerte. Es lo que le permitía también ganar todo lo que ganó. Bueno, creo que estamos hasta aquí, Arturo. Yo no dejo todavía de estar triste. Estoy bastante golpeado, esto me dejó bastante mal. Me pasé encerrado en mi dormitorio todo el fin de semana. Encerrado en el dormitorio, porque te sabemos el respeto que le tenías vos, la comprensión cuando hacía cosas que vos entendías, mirá, esto tiene que ser así, pero lo entendiste. Y doctor Oscar Vicente Escabone, más que agradecerte, pero como periodista debo preguntarte. Coto Nogués, presidente, no hubo lista unificada, vos te habías disgustado, el 2 de marzo Olimpia elige presidente a Coto Nogués. Y sí, es la única lista, bueno, esperemos que le vaya bien, pero yo en este momento pienso, la puta, me falta algo. Uno sabía siempre que Osvaldo estaba ahí en su oficina, hablábamos con él por teléfono, tocábamos, él llamaba para tocar cosas de la Olimpia, y la puta, cuesta absorber que eso ya, ahora ya no está. Y que quedamos desprotegidos, porque en el fondo siempre sabía que podía llamar a consultar o pensaba qué hubiese hecho Osvaldo en una situación como esta, ¿verdad? Y es duro saber que ya no va a estar ahí. Lo último, la respuesta del público de Olimpia fue extraordinaria en su despedida, doctor. Increíble, increíble. Yo no recuerdo, no sé, puede ser el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, ya. Pero esta multitud que se fue a despedir y a rendir homenaje en el Paraguay, creo que no hubo un caso igual. Un abrazo, doctor Oscar Vicente, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Buen día, gracias. Gracias. Oscar Vicente Cabo. Este verano recorrer sin límites con Shell. Todos los lunes podés cargar la calidad de Shell con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresá @ Shell Paraguay en Instagram y enterate las estaciones adheridas. Shell, precios bajos, calidad superior. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Viene para... Hoy tiene la B negra, Emiliano. Emiliano. Así es, Emiliano utilizará atuendo especial. La B negra en conmemoración a Osvaldo Domínguez Dip, anunciaba el propio presidente. Parte de la foto de lo que será la remera ya impresa, no el diseño previo, ya pueden observar en el tuit de Fútbol Alorante. Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi el Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Viene Matías Vera. Sí. Queremos saber de dónde es. De padre paraguayo, ¿verdad? Volante. Pero padre paraguayo. No sé si los dos. Uno de los dos es paraguayo.
Volante de marca. Él, sí, volante de marca, fuerte en la marca, tiene buen pie. Él hizo las formativas en Nueva Chicago, siempre fue capitán en la formativa y en su debut en primera. Después se fue a Estados Unidos, el Houston de Dynamo lo compró $1 millón y lo prestó a Argentino Junior, que fue lo último que estuvo jugando. Los lunes en Farmacia Catedral arranca con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Y Marco Gómez dónde está? Y él está con el preolímpico. ¿Y no juega, veo? Él no es titular. Ingresó, jugó la vez pasada ante Chile la última fecha e ingresó en algunos partidos, pero no es titular. Peralta Viera es la dupla. Ahora tiene que ir por el cruce delante ya Bruno Valdés. Sí, a Cerro. Sí, a Cerro. Y Ameliano. Matiño y este jugador. Matías Vera. A Olimpia, ¿cómo se mueven las piezas? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Vale lo de Cabones para la red monumental satelital. Sí, claro. Sí. Vale. Por las anécdotas imperdibles realmente. Pero esa que él se guarda, me guardo yo. Sí. Claro. Y no voy a decir yo. Yo no voy a decir, doctor. Y él tampoco va a decir. Ojalá le digan al doctor. Si se apura no diga, doctor, yo no voy a decir. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Itá fines de semana de febrero. Bancop crece desde la raíz. ¿Cómo te va, Gustavo Arévalos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Qué bien estuviste ayer, Gustavo. No, la verdad que es complicada la partida. No, reciben a tu actuación, sacate. Pudo haber sido victoria de Cerro, fuiste capital en el resultado, incluso pudo haber sido victoria de General Caballero con tus grandes intervenciones, Gustavo. No, sí, la verdad que es un partido muy lindo ayer, teníamos ahí para ganar ya y lastimosamente como nos pasó el año pasado, al último minuto se nos escapó atrás. Pero bien por el resultado porque jugamos con un equipo grande. Gustavo, la más difícil, la que recordás hoy. No, la verdad que todas fueron difíciles porque ayudó para quitar por lo menos un punto. Decía el tema de otra vez se les escapó sobre el final y otra vez notaba un disgusto con el trabajo arbitral de parte de ustedes porque el empate el año pasado también había sido ciertamente polémico. Ayer, ¿cómo evalúas eso después de mirar las repeticiones a la noche? Y te da bronca porque teníamos ahí ya para ganar y creo que la expulsión una de las expulsiones creo que fue injusto porque tarjeta amarilla enseguida y ahí me complicó el tema de Ronaldo para mí criterio fue, que le expulsó de balde. ¿Cuál es la que reclaman ahí más? ¿La primera cuando se da en el córner o la acción defensiva? ¿Cuál te parece que podía evitar el árbitro ahí? Y no, la verdad que por lo menos uno tenía que evitar porque ya me gana de dos rojas y un penal. Pero bueno, dos cosas que pasan, pero te da bronca también. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Germán Cafa. Ante todo te quería felicitar por el gran partido. No te tocó comenzar jugando este torneo. Tengo entendido que tuviste una lesión en la pretemporada, pero volviste, para mi gusto, de muy buen nivel, como si estuvieras jugando activamente. ¿A qué le atribuís de volver a jugar contra Cerro Porteño, un rival difícil, y estar en ese nivel? Te estuviste preparando muy bien, no solo de lo físico, sino de la cabeza, para responder después de no venir en ritmo. ¿Qué tal, Cafa? ¿Todo bien? Sí, no. Cuando venía a empezar el torneo estuve lesionado, después de 3 fechas volví y me preparé como decís, vos sabes más bien que eso, la que tiene que prepararse cuando le toca, ayer aprovechar y yo, gracias a Dios, me tocó ayer y creo que entré bien y ayudé también al equipo, que es lo más importante. Y bueno, Gustavo, congratulaciones para vos. Ahí tuviste una gran actuación ayer. Un saludo alegre. Gracias por tu tiempo, Gustavo. No, cuando guste, Arturo. Gracias, Gustavo Arévalos.
Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubeychec, o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Quién dice no te voy a decir? El doctor Arevalo. El doctor Gerardo Acosta. No te voy a decir, Francisco, el tema del Maracaná, la parrilla. Que me dijo ni claro. Y yo voy a hablar. Yo no hablo del tema de autor. No, pero está bien que yo no voy a hablar. Secreto sumario. Claro, hay cuestiones que nada, que quedan ahí. Código vestuario. Claro. Y yo pensé que lo iba a pensar en código vestuario. No, pero es una palabra que se usa en el fútbol. Bueno, sí, en términos generales. Claro. Yo no voy a decir. Está bien. No voy a decir. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Por qué te morí de ganas, Víctor? No, hay que respetar. Ni hablar. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con sí que queda. Terminó lo deportivo para ahí. Para ustedes. Para vos. No, la preocupación... Con 2 jugadores menos, 0 no le pudo ganar. Bueno, 2 jugadores menos al final, de 3 minutos. ¿Cómo final? A los 7 le echó a... No, 11 contra 10, el segundo cambio. 30 y Sí. 40 a los 40 la segunda expulsión. La segunda expulsión ya era Y no se jugó, tuvo que dar más descuentos, hay que reconocerle. Sí. El problema es que Cerro no asumió. Al mover la pelota y juega de largo ya te das cuenta que le ganó la ansiedad, no encontró nunca el camino. Y esto no es una crítica, es sentido común. Si vos tenés en cancha Cecilio, Iturbe, Carrascal, Fernández, mismo Churín, no podés jugar largo. Tenés que jugar corto. Claro. Porque es Arzamendia, el otro muchacho, Enzo en menor medida, pero también. Son de jugadores de toque corto. ¿Por qué no te acordás lo que te dije a vos sin buscar cosas? Hay un tiro libre que se acerca al Zamendia. Sí, Iturbe. Y le pega a Iturbe. Sí, pero se veía que le iba a pegar a Iturbe antes. Le pega a Iturbe de derecha y le pega arriba. Eso es una cosa. Distractor, el elemento de distractor. Tenés toda la razón. Y el rival ya sabe, porque en otra jugada similar, y se acerca al Zamendia a Carvajal y le deja a Carvajal. O Alema, una vez no va a hacer la muestra. En el fútbol, después de cada práctica, hay jugadores que se quedan y a veces hacen práctica para que él patee. Quedan 3 o 4 y patean 50, 100, tiro libre, y van perfeccionando. Llega el partido y viene un jugador que no se queda a practicar y agarra la pelota cuando cerca del área, sobre todo cuando está perdiendo o está 0-0 partido difícil, y ¿sabe qué te dice ese jugador? Le dice al encargado: déjame, voy a patear yo, que voy a meter. Siento que voy a meter. Me tengo fe. Y el pelota, el jugador encargado pelota él, le deja. ¿Por qué son así? Y porque así hay que ser. Técnico de fútbol, ahora ser periodismo. ¿Cómo vas a decir que es un pelota? Y claro, ¿qué querés que le diga? Pero si Carlos Quise, en el término de Carlos Quise, no, eso es un pelota. Pero ese es el término que ellos entienden. Esas son las cosas que le vuelven loco a un técnico. Entonces vos le tenés que decir al encargado de ejecutar: si vos permitís que venga otro a patear, vos sos culpable. A vos y vos le decimos un pelota, vio. Claro. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. De encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Mira, si en un penal le va a decir: vos sos pelota porque le dejaste en un penal, pues yo agarro y viene el otro y dice: déjame. El encargado tiene que patear, él es responsable. No existe más eso. No. ¿Cómo que no existe? No existe más. ¿Qué? Uno te pide goleda. No se respeta de otra cosa, pero hay un designado. Para mí no debería tampoco pasar. No, por favor. ¿Cómo te va a porchar, Plentier? Hola. Saludos para todos ahí en la mesa. Vos sos penalero. He pateado penales. ¿Vos le pediste en alguna vez en tu carrera a un compañero que iba para tirar el penal? Déjame tiro yo y te dio. ¿Cómo? En un momento de tu carrera, en una ejecución de un penal,
vos ubicás la pelota para el penal y viene un compañero tuyo y te dice, déjame tiro yo, ¿le das la pelota para que tire él? Depende de quién sea el designado. Hay veces que eso se habla prepartido y si no, depende que si el compañero está con confianza, no. Siempre se puede charlar, no hay problema. ¿Pero a vos te pasó o no? Similar así, no. Sí que hay veces que hay penales y más de un jugador quiere patear. Pero bueno, no sé en qué situación puntual me hablan, así que no puedo. Está bien, está perfecto. Pero estamos hablando del tema del penal o de un tiro libre cuando te dicen déjame a mí y vos sos el encargado. Pasamos. Sí, Paul, aprovecho y te pregunto, ¿el penalero 1 en guaraní quién es? ¿El designado? Gaspar, el técnico siempre habla de Gaspar, sé que Gaspar ha pateado y es un gran pateador. Ah, perfecto. Serbia entonces va a ser el penalero 1 en guaraní. Ahora hablando de lo que fue el partido ante Nacional, te tocó ingresar, gol convertido, buena victoria y están en la parte alta de la tabla, Paul. Sí, sabemos que este es un torneo largo donde se premia la regularidad y recién estamos en construcción, pero estamos contentos porque estamos en crecimiento. Y la última, ¿qué sienten que ya van evolucionando en este arranque de campeonato y qué todavía el técnico les pide por mejorar después de la última presentación? Sabemos que siempre hay cosas por mejorar y que falta aún mucho, pero que no perdamos ese sacrificio, que no perdamos ese hambre de ir a buscarlo aunque vayamos ganando, y que no perdamos, que no nos relajemos, mejor dicho, porque falta un montón. Y bueno, Paul, lo mejor para vos, la goleada ante Nacional 4 goles contra 1, esperando la competencia internacional que está en los planes, hacer una buena campaña en guaraní por parte de ustedes. Gracias, Paul, por este tiempo, muy amable, gracias. Abrazo a todos ustedes y que tengan una buena semana. Gracias. Paul Champetti. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembui, Paraguay. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿De volada de Libertad, niño? Un partido donde lo vi extraño al 2 de mayo y Libertad siendo Libertad. No luce, tiene a Tacuara Cardoso, centro, cabeza y gol. Y lo bueno destacado está volviendo Martínez. Es cierto, le falta un ritmo, asistencia, marca, gol. Tuvo un lapso donde se durmió en el partido Libertad de 20, 25 minutos. Con cambios creció un poquitito el 2 de mayo, pero desconocido. Barreto pasó a jugar de segundo central cuando antes era lateral por derecha. No tuvo salida por allí. Castro lo vi flojo. El primer tiempo no llegó. Inclusive en un momento le envió un mensaje a la señora de Martín Silva. Decirle a su señora que estaba en cancha el jugador. Porque 2 de mayo no pasaba 3/4 de cancha. Y en el segundo tiempo sí. ¿Quién le mandó eso? Yo, al aire. Sí. Porque su señora estaba... ¿Dónde está mi marido? Está pero en la cancha, esa no es así tu línea periodística, no pasaba 3/4 cancha de mayo en el primer tiempo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Log, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1228. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, Yopusupe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ayer nos decía Carlos que Morenberg, el mismo dueño de Botafogo. Sí, el mismo dueño. Venía a Bristol y vi el carnaval de ofertas celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes sin entrega.
entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora se entiende. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Enzo Prono, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, contanos con Matías Segovia en Bélgica. ¿Cómo se dio? Ya fue presentado. Contanos cosas de Matías Segovia en el club Molenbeek de Bélgica. Bueno Arturo, ayer llegamos con Mati. Estamos haciendo el análisis médico. Mañana se presenta ya a entrenar. El domingo tiene un partido acá y ya lo quieren utilizar. Él te preguntó por qué voy a Bélgica. ¿Te hizo alguna pregunta cuando Botafogo le dijo te vas 6 meses? No, la verdad que hablaron con él, el técnico acá de Molenbeek, fue técnico interino de Botafogo en esos 3 partidos que Mati tuvo jugando, lo conoce muy bien, así que bueno, Mati toma esto como algo positivo, como un desafío de poder entrar al mercado europeo, ¿verdad? El mismo propietario de Botafogo es del club de Bélgica. Así mismo, y del Lyon de Francia y del Crystal Palace también de Inglaterra. Bueno, quiere decir que eso facilitó todo y está con el mismo respaldo en los órdenes. Ni hablar en lo económico, respaldado por donde se lo mire a Matías Segovia. Así mismo, Arturo, así mismo. Y creemos que Bélgica es la puerta a las ligas grandes de Europa y ese es el desafío, ¿no? Y tienen otro jugador de Botafogo, será con Matías el cuarto que va a este nuevo club. Así mismo, Matías es el cuarto y bueno, la idea es levantar un poco el equipo también ahí en la tabla de posiciones. ¿Son brasileños los otros que fueron? Sí, son 3 brasileños. Pero eso le viene bien a Matías tener a sudamericanos y del Botafogo. Claro, para la adaptación, ¿verdad? Pues el idioma, el clima, es un proceso y así que tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque hay que llegar y rendir. Nadie te espera. ¿Matías no está a tu lado? Acá está Matías conmigo. ¿Y podemos hablar con él? Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Matías, ¿cómo andás Matías? Bien, todo bien. Bueno, contanos Matías, estamos con eso, quien te representa, ahí con compañeros tuyos en Botafogo, el ambiente que se tiene. Ojalá te vaya muy bien Matías. Sí, ojalá, Dios quiere, muy bien. ¿Y qué es lo que más preguntaste de tu nuevo club, Matías? No, la verdad que fue todo muy rápido. Hace poquito nomás, hace 4 días más o menos. Y yo ya venía escuchando el club porque el presidente de Botafogo también es dueño de este club, como también Lyon de Francia. Y también había ya unos compañeros que jugaron en Botafogo que están acá también. Y bueno, lo mejor para vos, Matías, pasarnos con Enzo, por favor. Gracias, Matías, lo mejor. Dale, gracias. Chao. Enzo, ¿y cuándo tiene que presentarse Matías? Mañana ya va a entrenar Arturo. Mañana comienza. Lo mejor, Enzo, lo mejor, que sea con éxito. Gracias, Enzo, muy amable, gracias. Muchas gracias, a la hora de Arturo, saludos. Gracias, Enzo, pero... En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1233. Con cubiertas Kummo-Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kummo te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kummo-Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. El instante de Bruno Valdés, gentileza Edgar Cantero. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria
Universitaria con tu cédula y activarlo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu Yo vida. le respeto mucho a Carlos Quise, muchísimo, sabe. Pero yo hay cosas que me estoy dando cuenta que el Bruno Valdés va a ser lateral derecho de Cerro. ¿Por qué lo que me miran así? Ahora llegó Rosada App, la tienda Valdés. online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. No digo todos los partidos, pero hay partidos que va a jugar Claro, con partido- esa línea. Va a ser con Valdés, con Báez, Morel y Azamendia. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Botiani, músicos del Chaco, la gente sabe. Un central de lateral. Y claro. Pueden jugar, de eso no hay duda. Ahora no sé si esa va a ser la temática de Bernay. Pero no perdería profundidad por ese lado. Sí, pero vas a compensar con tus volantes por afuera, van a llegar más, le vas a cortar el recorrido. Los equipos ofensivos hoy día en el mundo juegan con 3 zagueros, la gran mayoría, menos de todos los grandes. El que no usa eso es el Bayern. Después todos juegan con 3 en el fondo. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 35% de descuento en las compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. 12.35. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Preguntale a hoy juega Emiliano con la camiseta, con la camiseta de la... Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arturo está viendo mucho fútbol europeo, por eso cae con que Valdés puede jugar en esa posición. No, yo siempre he visto fútbol europeo. Pero ahora tampoco me quedo con la boca abierta por un inglés porque es un fútbol de mercado mundial. No hay un partido que termine 0-0 en el fútbol inglés. 4-1, 3-2, 5-2. Dame un 0-0. Déjame terminar. 0-0. Excepcional, ayer, bueno. excepcional. No, porque Barcelona juega con su central por derecha, el Real Madrid cuando estaba sano Militao jugaba por ahí. Arsenal juega con un central lateral guay. El City ni que decir, Liverpool juega ahora con Gómez lateral izquierdo, de eso se basa. Y ayer, por ejemplo, Arsenal ganó el partido con 4 centrales. En el segundo tiempo el que entró, Kivior es central, 4 al final en el fondo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su ¿Y inversión. quién le dio pata general, caballero? Con Cerro. Vamos a ver. Creo que nadie. Tiene que pedir disculpas usted al público general, a su dirigencia, a su directiva. ¿Qué tengo que pedir disculpas si una... Todo Cerro. Y tiene que decir, pedir disculpas. Bueno, eso somos los magos del fútbol, ¿no? ¿Y usted qué le dio, Arturo? Yo no voto. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty 12.37. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consultan @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Ayer nos dijo Carlos Quise en el relato, por eso se fue ahí, había sido Matías Segovia. ¿Cómo si el mismo dueño? El mismo dueño. Ahora se entiende. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positron, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una lancha. 2.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Y de puro Cerro, Sí. 2 empates seguidos, Uno al terminar, que no se sabe cómo termina. Sí. 2 empates seguidos. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Phil Mayfield. Lo que debe preocuparle es que viene de más a menos, al revés de lo que uno podría haber pensado. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo. ¿Cómo se llama que viene a Olimpia al ser volante? Matías Vera. Matías Vera.
Matías Vera. Queremos saber, niño, ¿de dónde es acá? Si hay algún familiar, 0971-10-80-10. 0971-10-80-10. Por WhatsApp, pero si por allí. ¿Es Olimpia ya confirmado? Es Olimpia, sí, sí, señor. Algún familiar. Estaba libre, ¿no? Matías Vera. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. Dice el ingeniero Carlos Gullari, que era presidente de Libertad. Ojo que Libertad agarró la punta. Una vez que la cansa no suelta, ¿así ve? Sí, comienza una vez que se queda allí en la punta y... ¿No suelta más la punta de Libertad? Y eso que me va a decir el ingeniero. Creo que el libertaño sabe que puede dar más al equipo, pero tiene con qué. Pero aparte, parece un Tacuara, parece Martínez. Tiene ese cambio, grupo de jugadores ya sabe lo que es agarrar la punta y no jerarquía, soltarla. claro. Saber manejar esas distancias. Vamos a darle el trofeo ya. ¿Cómo? No. Pero sabe cómo manejar eso. ¿Por qué eso, Carlos, que dice? ¿Vos no eras así antes? ¿Qué? ¿Qué es lo que te cambió tu vida? Nada, no me cambió. Pero Carlos Gullari como liberteño. Y está bien, se la acepta. ¿Y cómo vos le decís entonces dale nomás ya el campeonato? Y lo que dice que una vez que agarra la punta no eso suelta. Dijo Gullari. No, ellos dan fe. ¿Sabe jugar con eso? Dan fe. Ahora con antes Cerro, ese es el partido para los dos. Ellos dan fe a eso. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria En la semana Cerro va a conocer, pero creería que va a habilitar muchos lugares para los liberteños en preferencia de gradería. Veremos qué hace Cerro, porque Cerro es local. Claro. Parece que va a habilitar toda preferencia para los liberteños y gradería. No sé, imaginación. Veremos la semana como cómo una maneja Cerro estrategia. esa situación. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Porque la taquilla alta es así, duele. La taquilla alta me entró Carlos Gullari. Y... ¿Qué? ¿La quilla alta qué? Entró, vos entraste con los tapones. Yo jugaba siempre con tapones. Correcto. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1241. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer respaldo total. Recupera el acetombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el acetombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Yo lo que creo es que le han tomado un poco la mano a Cerro Porteño los equipos. Le encontró una vuelta. Del tema de los dos carrileros ¿Saben que cómo suben, se asocia uno con Iturbe, el otro con Cecilio, pero, ¿qué pasa, Carlos? No todos juegan acá casi el mismo esquema. Cerro se equivocó ayer cuando jugó muy largo. Esa primer cancha tiempo. siempre le costó. Primer Mayo tiempo. también le complicó. Movió la Y los pelota, dos centrales y Carrascal pegó un pelotazo. Dos primeros tiempos, porque el de 2 de mayo lo mismo. También. Dos primeros tiempos donde Viene- Cerro Es más, arranca, en la no primera arranca vez que Bueno, Cerro en el torneo arranca ¿Cuál perdiendo. es el problema de Cerro? Eternamente. ¿Cuál es el problema de Cerro eternamente? Que tiene que superar para ganar la Copa Libertadores. Claro. Los motivos. Ganar, claro. Y decina lo emotivo. No, pero ¿y por qué pienso decir yo iba a lo apuntar la Copa emotivo? Libertadores, pensé que Porque iba a apuntar ellos van eso. a estar de acuerdo. Es emotivo el Cerro. Y bueno, el problema del Cerro es emotivo. Entonces, particularmente yo llego a esta conclusión. Cuando veo el equipo de Cerro y hay 10 jugadores con recorrido internacional en el plantel principal, digo, esa parte que le afecta a Cerro debe estar superado por estos jugadores. Claro. Pero uno de esos jugadores ayer, por ejemplo, estaba más ansioso que todo, que era Iturbe. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí comienza vuelve a agarrarse A sembrarse la duda por esa ansiedad que no lo superan. Y ellos, es decir, Cecilio, Iturbe, Carrascal, todos los que tienen una mochila fuerte, ¿cómo se llama? Valdés, que viene ahora, lo tienen que superar. Lo de Cerro no es de técnica, lo de Cerro es de
la parte psicológica, que es lo que tiene que superar para convertirse en un gran equipo. 1000 empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El programa pregunta y respuesta a lo que vos estás haciendo. Pero quería que yo responda si cuando es que... pregunté, me dijiste, ¿por qué no decíamos Pero si es que le gana lo emocional en un partido ante General Caballero de Mallorquín, estamos en un problema. No, es por General Caballero. Pero estaba ansioso el equipo ayer. Lo que dice Carlos Copa... Quince, lo emocional, es que Cerro tiene que demostrar partido a partido. Esa es la lectura que yo le doy. La emoción no es contra quién. El jugador no es que sienten la la autopresión que tiene. Es antes, es la familia, el hijo, el primo, el periodismo, todo se genera ante el entorno. Llegó el partido, el jugador, ahí ya pasó, como llegaste es el tema. Por eso ha sido un mal calentamiento hacer. No puedes cambiar, aunque vos te des cuenta que tu equipo no llegó bien, vos ya no podés hacer nada, aunque vos te percibas eso. Vos comenzó el partido y te das cuenta, mamá mía, el equipo, pero ya no podés hacer nada. Se dedica al arquitecto de la voto, de Libertad. Decirle a Carlos que no quiero aún discutir con él, le doy más tiempo. Muy bien, gracias. Yo no quiero debatir, se aprende. El Yeco Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar a solseguros.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carlos Quince dice consulta propiedad porque estuvo en Cerro y él sabe lo que significa los motivos. Claro. Anotá, busca año 80. Libertadores, 80 o... No, Olimpia Cerro jugaron 3 partidos seguidos. Ovaldo Domínguez va con blanca, saco blanco, azul, blanco, camisa negra. Y no me dejaron terminar a mí la historia. Cerro estaba para ser campeón. Y va él y le saluda, le trae la hinchada de Cerro, a Gradería Norte. Sí. Él entra acá, se da la vuelta acá por preferencia y va frente a Norte hasta el vestuario visitante. Tiene que ir caminando de extremo a extremo. Cerro era local. ¿Vos qué edad tenías en el 80? -3. ¿No te acordás nada? No. Niño. -2. ¿No te acordás nada, Víctor? -12. ¿No se acuerda nada vos? ¿En qué fecha del 80 era, más o menos? No, en serio te digo. No, por eso, si en julio recién había nacido. No, ya está. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Carlos Quince estaba en el gremio. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 variedades, sabores, queso, crema y con la cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro... Yo reventaba. Igual a bailar saluda del sector de Gradería Norte. Cierran los puños al sector sur, donde no estaba lleno el público de Olimpia. Y rebosaba el público del Cerro. Y su seguros Chaco, Marcalo Pecas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Carlos Quince lo dice con propiedad porque jugó en Cerro, tuvo en Cerro como técnico. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Error Primavera, Concepción, teléfono 01718-30-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Claro, vos recordás lo de... Y bueno, y ahí, esos son casos garcilazos, pero ese ya es propiamente el resultado, porque él dice otra cosa. Está el Bolívar que le metió 4. Ese aparte, lo que dice la parte emotiva, lo que arrastra. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. 1247. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. 1247. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Saniseri, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py.
llega. El partido que viene es el partido Cerro Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1248. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica. Cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Estuvo en el cantero Aeropuerto Internacional, llegada de Valdés Bruno, nuevo jugador de Cerro Porteño. No, la verdad que tengo la expectativa muy buena, vengo con mucha ganas, estoy muy feliz de la vuelta y aprovechar esta oportunidad también. ¿Qué significa para vos este retorno a Cerro, Bruno? Y es algo que se buscó, venía yo conversando con el club y gracias a Dios se pudo dar y nada, ahora poder aprovechar la oportunidad y también ayudar al equipo. ¿Qué te esperás de ese Cerro que dejaste en su momento y que hoy lo seguiste como hincha, también tu familia, y volver a esa institución, también con compañeros que en su momento hicieron inferiores y hoy están en la primera división también de este Cerro Porteño? Sí, no, contento, feliz. Ahí, así como dijiste vos, después de ir, uno se hizo fanático del club y también le pudo mirar de dónde estaba. Y nada, ojalá que se pueda repetir lo que conseguimos, lo que se pudo hacer en ese momento y como te dije, ahora a tratar de aprovechar la oportunidad y disfrutar al máximo. ¿Hay un objetivo tuyo para este nuevo periodo en Cerro? Sí, agarrar otra vez ritmo, volver a jugar, tener un poco más de minutos porque en Boca tuve al principio un buen comienzo, después por decisiones técnicas no tuve muchos minutos, pero también eso me ayudó a tomar esa decisión y hoy ojalá lo podamos conseguir. ¿Cómo fue ese contacto de la gente de Cerro contigo y bueno también para convencerte de volver también a nuestro fútbol? Sí, fue directo con José, muy agradecido también con ellos por la oportunidad y después fue todo muy fácil también porque Boca estaba dispuesto a poder hablar, negociar y se dieron las cosas de la mejor manera y hoy podemos decir que estamos... Bruno, este año por ejemplo el Cerro Porteño regresó un hombre muy querido por el hincha que es Juan Manuel Iturbe y también notaste seguramente en las redes sociales el entusiasmo por tu regreso. Este año el Ciclón tiene muchos desafíos, me imagino que venís como para ayudar y también por supuesto dar una alegría al pueblo azulgrana. Sí, muy feliz con Itu que todos sabemos el gran jugador que es y la huella que dejó en el club y hoy le recibió de la mejor manera y está demostrando con estos 2-3 partidos que empezó la liga, está haciendo lo que él sabe hacer y muy contento, muy feliz con él. Y nada, trataré de dar lo que yo pueda dar adentro del equipo. Ojalá que sea con mucho logro y disfrutar del país. ¿Tuviste ya contacto con el cuerpo técnico, digo con Bernay por ejemplo? No, todavía no tuve la chance de hablar con ellos, ojalá que pase pronto. Ahora, ¿con quién de los compañeros llegaste a hablar para que se pueda llegar tu venida a este Cerro Porteño? Sí, tuve conversación ahí con Ceci, con Robert y con Itu, ahí estuvimos hablando y gracias a Dios se pudo dar esta vuelta. Ahora, tu paso por Boca Juniors, ¿qué resumen haces, qué balance de ese periodo que desde que llegaste hasta hoy, cómo queda ese resumen tuyo por Boca Juniors? No, un balance positivo, llegar a un club tan importante como Boca es algo que uno siempre de chico sueña porque todos sabemos la magnitud de lo que es el club. Al principio me fue muy bien, después obviamente por competencia interna dentro del plantel no tuve los minutos que uno desea siempre, pero siempre estaba ahí, estaba feliz, estaba contento y se dio esta posibilidad de poder buscar otra oportunidad en otro lado y lo aprovecho para poder agarrar el ritmo de vuelta. Y en ese agarrar el ritmo también está la selección, ¿no? La Copa América este año, volver a la selección es un objetivo también, Bruno. Sí, uno siempre tiene el deseo de poder estar en selección, sabemos que hay que trabajar mucho para poder llegar ahí, demostrar. Fútbol a lo grande.
el fenómeno de la siesta. Bruno Valdés. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Este verano recorre sin límite con Shell todos los lunes. Puedes cargar la calidad Shell con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram y entérate de las estaciones adheridas. Dos cosas, una para darte razón, en caso del... siempre hay un designado para patear penales, pero si Cerro estaba ganando, por ejemplo, por una diferencia mayor de 2 goles, yo no tengo duda que el mejor penalero es Cecilio Domínguez, pero si estaba Cecilio y estaba Churín, en ese caso le iban a dejar a Churín para este momento que atraviesa que patee el penal, para que entre en confianza, para que salga de su mal momento. Eso uno. Lo otro, lo de Bélgica, lo de Segoviña. Bélgica hoy es un país de segunda categoría en fútbol, es decir, no de segunda categoría, es donde termina formándose los jugadores. Están haciendo muy buen trabajo, de ahí vienen los africanos, los franceses, todo el mundo va a Bélgica y de Bélgica se nutren. El otro país es Portugal, esos son los países donde las grandes ligas se nutren, y Austria es el país donde cierra también ese tipo de preparación, pero donde la Bundesliga prioriza porque hablan el mismo idioma, y entonces son los 3 países en Europa en donde completa su formación los jugadores. Ese también es un motivo del por qué Segoviña viaja a Bélgica, ¿no? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿En qué tanto el porcentaje? Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Recárgate energía y vitalidad con Bufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Bufa Energy. Calidad ética. Vamos a recordar entonces el porcentaje, perdón, porque se postergó el partido, perdón. ¿Y qué, para qué vamos a hacer? Igual todos le dieron a Olimpia. No, Germán dio 50-50. Después sí, todos 40-60. ¿Y vos por qué le diste 50 y 50? Porque a Emiliano siempre le hace partido a Olimpia. ¿Que están equivocados ellos? No, por ahí estoy equivocado yo. El fútbol es impredecible. No, pero decime bien, si tu opinión se equivoca lo que está enfrente. Y a la el martes, claro, el martes cuando estemos acá, vamos. ¿Por qué si vos podés mandar mensajes y WhatsApp nomás? ¿Tuviste razón o no tuve razón? Así nomás la vida. ¿Para qué va a apelar para decirle cara a cara? No, porque si pierdo yo me van a liquidar. Pero claro que me van a liquidar. Yo le iba a contestar, pero cuando dijo, porque siempre le hace partido, dice, bueno, es lotería, entonces ya vamos. Preguntarle cómo van el porcentaje. Y bueno. Y eso que fue mi entrenador, Y bueno. Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @SismedBY. El que no es que Olimpia, ¿en qué puesto juega? Al lado de Richard. Matías Vera, vio. No va a jugar por Richard, no al lado de volante central y puede jugar volante por izquierda. Juega por Richard. Cuando Richard no puede, va a entrar él. Exacto, es la característica de él. No es que... No, yo no sé quién es. Yo digo que no va a jugar con Richard. Yo lo que digo que va a ser por Richard. ¿Vos le viste jugar? Sí. ¿Y? Es metedor y la entrega bien. ¿Es metedor Gastón Gil Romero? ¿Es metedor...? No, Gil Romero más lentón era. Este no es tan lentón. Pero es más chico. Sí, es petizón. Pero Cuba, más o menos. Claro, esa onda, así Cuba, pero tiene personalidad porque ha sido capitán en muchos equipos. ¿Y con qué colega argentino podemos hablar? Y alguien que cubre Argentino Junior. ¿Y quién cubre Argentino Junior? ¿Y quién paraguayo juega en Argentinos? Y ahí estaba Ábalos. Pero no estaba con él. Hay otro paraguayo. Sí, el año pasado. Sí, estuvo. ¿Y por qué no le llaman? No le quiero una pauta periodística a ustedes, pero podemos ni hablar con, para que nos diga hablar de. Con y habla de. Y puede preguntarle a la gente de Olimpia qué le dijeron también. Pero por favor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, colchas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, la Casi R, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. 1257. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Este mes de febrero, enamorate con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Deja que el amor te sorprenda con estos increíbles premios, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos. Acá se rompen los esquemas. Vamos a hablar del porcentaje Paraguay-Brasil y le vamos a poner a Paraguay 1 contra Brasil, 2 Brasil, o quieren cambiar el local que sea Paraguay. Bueno, y ahí vamos a ver si tienen los bien puestos, porque
Paraguay, Brasil, sub-20. Una cosa es presión de deseo. Todos queremos que gane. Y otra cosa es lo que se puede dar. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta a clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Le agradecemos a Oscar Vicente Cabone. ¿Cuánto dura la entrevista? ¿Larga y Pucuma? No, no me puedes responder, Marcelo, media hora. Hablamos de tiempo, Perre López. ¿Cuánto dura exactamente? ¿Cómo? 30 minutos. 30 clavados. Exactamente 30 minutos. Ahora sacaste bola. ¿Cuánto dura exactamente? Bueno, listo. Decí Bienestar y Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Marcelo aprendió de lo que dijo Oscar Vicente cuando contó la historia de la rebaja de la prima. ¿Por qué, vio? Y que le probaba a ver si le bajaba para poder defender, para ganar título, que te contaba. Y él no cambió de idea. Te dijo media hora, vos le presionaste y te mantuvo 30 días. Es ganador el muchacho. Sí, señor. Ya entiendo. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y en el entrerriano pues se enseña a tomar el mate en la puntita. ¿Y después? ¿Para qué? Un arte, ¿eh? Es el Real Madrid y los mates. ¿Y para el entrerriano? ¿Qué es el Real Madrid para Bocarlo? No, él es del fútbol inglés. No, el mejor equipo. El Real Madrid tiene algo que muy pocas veces se consigue. Mañana. El Real Madrid es muy difícil ganarlo aunque no tengan el mejor equipo. Tiene una fortaleza anímica que pocos equipos tienen. ¿Qué tiene que ver que el mate del entrerriano con la Madrid? Y que es el mejor. No, venio como a poner la puntita haciendo arte, lo que no hace magia. magia. Tipo uruguayo. Pero Carlos, ¿vos has tomado así como estaba en Argentina? Pero va a tomar así el chirimbolo y le deja acá. ¿Por qué se pone? ¿Es guampa o es...? No, guampa es coso, eso es mate. No, ¿cómo le dicen? En Argentina no puede decir guampa porque... No, claro, ya sé. Buenísimo. Bueno, listo. Necesita plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Sicabol 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, repararse ya y protege. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Sí, aquí recolectando datos sobre Matías Vera, mirando sus orígenes. Él aparece en Nueva Chicago, después lo compra San Lorenzo Almagro, ahí no jugó, en realidad lo manda a préstamo O'Higgins de Chile. Después de pasar por O'Higgins, le compra el pase 2018, ahí jugó. ¿En qué año tuvo Rodrigo Roca? No, Rodrigo antes porque en 2018 él estaba en Cerro. 2015. Sí, después Houston Dynamo lo compra, ahí jugó bastante, ahí temporada de 30, 20, 28 partidos, estuvo 4 años. Y llegó a Argentinos Juniors la temporada anterior, donde estuvo 14 veces en cancha, solamente 7 de ellas como titular. Matías Vera, 1,68 m de estatura, 65 kilos, pierna derecha, la hábil según ¿Cuánto de la estatura? ficha, 1,68. Chiquito. Bajito. ¿Antes Cuba? Bajito, claro, ese estilo. En el Ahorroso nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorroso Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Precio de mercado hoy $459,000. ¿Está? Según Transfer Market. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país o estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Queremos el último informe cuando venga Marcelo Gerardo de Luis Aquino. Luis Aquino, sí, el organizador del evento en Encarnación. Sí. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Vallemí, acceso sur, casi perpetuo socorro en Niembú. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. RS2. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Qué mal jugó Ferfer ayer. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Yo no lo entiendo acá lo que dice Será. ¿Por qué? No jugó bien. Será le digo a la audiencia, no le digo a ustedes. A ver.
¿En qué es lo que se parecen Carrizo y Ferfer? Explícame, Napo. Quiero saber en qué se parecen. Si le cuesta recorrer a Ferfer, le cuesta recorrer a Carrizo, pero Carrizo se desprende más de la pelota. Le da y te da. Ahora, ¿me podés explicar? Es más ligero. ¿Usted me exhibiste como técnico? No, yo no quiero. ¿Qué es lo que me miraba? Una pregunta. No, coincido contigo. ¿Y por qué no le decía que a lo quise? Le tiene un cagazo de la gran puta. ¿Dónde le pone Bernay? Hablar, niño. ¿Dónde le pone Bernay a Carrizo? Ahí dijo una gran verdad. Ferfer es guaraní. ¿Dónde le pone Bernay a Carrizo? Detrás de Churín, delante de los volantes centrales. Detrás de Churín. ¿A dónde le puso a Fernández? Y más de acompañante. Sí, pero de la posición de Fernández, ¿cuál es? Delantero. ¿Cuál es? ¿Dónde él juega? No se puede. Detrás de 9. Sí. Claro. Es decir, Sí. ahí ya hay un parecido. Los técnicos creen que juegan en la misma eso posición. en tu pizarra. Eso que dejamos hace 40 años. No, pena. 40 años. Está bien, dejamos la pizarra. Bobalicona, Eso le dijo un colega, la pizarra bobalicona, acá lo quise cuando explicaba. Para mí, el queso Fernández ocurre que es un invento ponerlo. No. Espera. Carlos quise explicaba, tiene acá el saco esto, pongo esto, pero voy a jugar de esto. Carolina, ¿cómo Carlos quise? Saco a este, le pongo a este, y este va a jugar de este. Lo que pasó con volante, de dónde surge el nombre de volante. Eso va a jugar como este, pero no juega como él. Pero no le da. Es más, ayer me dio la impresión. Ayer me dio la impresión, pero yo coincido con. Creo que ambos tienen razones diferentes. Pero la bola. Perdón, decí nomás. Ayer iba a una velocidad el ataque por el costado. Lo que pensás, y te estoy diciendo. Es lo que dije, el niño tiene razón. Dijo el niño. Su lugar en el mundo es guaraní. Bueno, si él no asume, ya es un problema que escapa a la opinión teórica que podemos tener. Ayer iba Cerro, el ataque de Cerro iba a una velocidad por el costado, llegaba y cuando pasaba por Fernando Fernández se ralentizaba todo. ¿Quién perdía sorpresa. ¿Quién fue el jugador de Cerro que tuvo más chances de gol? Y Fernando tuvo el cabezazo y tuvo el primer tiempo que... Y tuvo aquella que paró con el pecho. Tres para meter. 3 o 4 tuvo. Es jugador de área, es más ofensivo que Carrizo. Sí, es de área. Ahora, y no es que vos dijiste que son iguales. ¿Quién te entiende a vos? No, en la posición. En el juego. En la posición que vos querés que juegue una cosa. No, son de características similares donde yo, antes del partido de ayer, decía... Fernández es más que Carrizo. No, son similares. Pero yo no lo vi ayer tan en la posición de Carrizo. No sé si me dio esa sensación. Más de 9 estaba ayer. Para mí estaba más de acompañante antes que media. ¿Cuál es la función de Carrizo? ¿Dónde tiene que jugar Carrizo? Y él detrás de Churín. ¿Y quién es el que tiene que pisar en el área? Y el 9. ¿Y segundo el que tiene que pisar en el área? Él. Y en teoría Carrizo. ¿Quién es él? No, Carrizo. Carrizo, el Pachi, y no pisa. ¿Por qué no pisa? Y porque no llega. Porque no quiere contacto, Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace Carrizo? Suelta. Fuera del área, se mueve fuera del área. Entonces vos comparás con Fernández y por supuesto que es diferente, porque Carrizo se tira a 40 metros para tocar, pasarle al lateral, pasarle al otro lateral. Pero cerca del área, ahí juega Fernández, que no me gustó cómo jugó, participó poco, igual tuvo 4 chances. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Vos lo viste jugar a Carlos Quise? ¿Cómo? ¿Vos lo viste jugar a Carlos Alberto Quise? No tuve el honor de verle jugar, pero sí conozco de su historia y de su grandeza. Y cuando se exalta un poco... Luis, contanos, organizador del evento Ameliano Olimpia, ¿cuántas entradas vendidas? 9.500 al cierre del mediodía y ahora con muchísima gente todavía aún esperando sus entradas y formando filas. ¿Cuánto vos crees que van a haber cantidad de público pagante, Luis Aquino? Creo que llegamos a los 12.000, 11.000, 12.000 por lo menos llegamos. ¿Los lugares más vendidos para el juego de esta noche? Platea y Sur. Platea y Sur. Gracias, Luis, tenemos contacto nuevamente, muy amable, gracias. Abrazo, saludo a Carlos Quise. Saludo a Carlos Quise. Gracias, muy amable. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. No fallan los sistemas, lo que falla son los hombres. Carolina, por favor, contame otra.
Contame otra para los técnicos. Lo que falla no son los sistemas, lo que falla son los hombres. Espera un ratito, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? ¿Quién falló ayer? Esa es la respuesta que me dan, Pedro. No, ayer falló la forma como encararon el partido los jugadores. Ayer falló Bernay. Sí, él como ayer falló Bernay. Vos mismo, sin decir Bernay. Para mí fue un conjunto. ¿Vos te querés quedar bien con los dos? No, vamos quedando bien con los dos. Dijo Carlos Quise, pum arriba. Sí. O sea, no es Cubilla, Miguel Ángel Piazza. Los centrales, ¿qué manera de tirar pelotazos hacia arriba? Es una locura. Qué nivel bajo los centrales, de los dos. Pero independientemente a eso, Cerro tiene que, es decir, lo primero que tenés que tener, cualquier equipo, General Caballero, cualquiera tenés que tener un estilo. Sí, claro. El estilo que mejor le va por el perfil de futbolista que tiene Cerro es jugar corto. Las veces que tocaron corto, te entusiasma Cerro. Jugada de taquito, pase de taquito, de media punta. ¿Quién? Fer. Media punta. ¿Y para qué queréis Turbe? Por afuera. Por fuera. ¿Y para qué querés Cecilio se arranca más de atrás y se mete al área? Por afuera. ¿Y qué va a hacer Churín entonces? ¿Quién me describe? Y esperar a que le llegue. ¿Cómo Pío Churín va a... No entiendo más. Yo no me vi antes. ¿Definir? No entiendo. Lo de Fefe no entiendo. Media punta porque Carrizo le va... Pero ayer no fue ni una cosa ni la otra. ¿Y por qué no le decía Quise? Puede jugar de media punta como puede jugar con dos puntas también por el medio. Eso depende de la estrategia, del paladar, general, de lo que él tiene ahí. Cerro está jugando con un solo delantero que es Churín. Sí. Fer le acompañó más. Y dijo su técnico, yo no estoy de acuerdo, pero dijo su técnico al terminar en conferencia de prensa que fue el partido que más situaciones generó Cerro. Entonces vos tenés que preguntarte, es cierto, ¿por qué? Hay que buscar el por qué. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 13-10. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas heladera medida 300 litros a solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes sin entrega inicial. Escrinos al WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate a 319 0000. Salud Protegida. Agustín Canova, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, Arturo. Agustín, viene Matías Vera para Olimpia. Contanos de él. Acá prácticamente es un hecho. Se espera el anuncio oficial de Olimpia. Contanos de Matías, el mediocampista que viene a Olimpia, si sos tan atento como lo sos de hecho, para describirnos al jugador, Agustín. Bueno, Matías Vera tuvo un paso breve por Argentinos, realmente. Él sale de Chicago, de ahí lo conoce Pablo Guede, el técnico actual de Argentinos. Estuvo en San Lorenzo, estuvo en Chile, en O'Higgins y en Estados Unidos. Colgado realmente en Estados Unidos, llega a Argentinos mediante un préstamo a principios del año pasado, y la realidad es que lo que jugó fue poco y nada, con partidos poco memorables, sinceramente. Y con una crítica porque tomaba quizás minutos que podían tener otros jugadores, como por ejemplo del carácter de Federico Redondo en el mediocampo de Argentinos. Entonces quizás el hincha se lo tomó medio mal el paso de Matías Vera por Argentinos por esa situación. Es un jugador con garra, con espíritu, ¿sí? que las va a buscar al piso, que tiene buen toque, que deslumbró cuando jugó en la segunda división de nuestro fútbol, en el Club Atlético Nueva Chicago, y que fue bien vendido justamente a clubes como San Lorenzo, después a Chile y demás. Es un jugador que al menos en las ligas así más de barro se lo notaba más talentoso. En el fútbol que buscaba jugar Argentinos con Milito, la verdad que desentonaba. No sé cuál sea el estilo de Olimpia puntualmente, pero si la Liga Paraguaya o el objetivo es un jugador que meta, un jugador que sea más de barro, que de buen toque, que salir jugando a petear y demás, les va a venir bárbaro. Y bueno, es cuestión de esperarlo en desenvolvimiento, a ver cómo rinde. Vos ya hiciste la descripción y tenemos una idea de Matías Vera, nuevo jugador de Olimpia. Agustín, muchísimas gracias, valoramos mucho tu presencia a través de la línea, muy amable. No pasa nada, chau. Gracias, muy amable.
En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1313. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Llega con pase mano, ¿verdad? Sí, jugador libre. Sí. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. No sé, expresión de deseo lo que puede ocurrir en el resultado para el partido a las 5 de la tarde. Paraguay primero, y Brasil, o Brasil primero. Brasil primero, Paraguay segundo. ¿Vos querés que sea así? No, como quiera, no afecta. ¿Vos? Brasil primero. Sí, igual. Dale, pero primero A, segundo B, en teoría el cruce. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que darle. Y Brasil es primero. Bueno, entonces hacemos A, B y C si es empate, Bueno, listo. Brasil A. Como ustedes quieran. ¿Y cómo hacemos entonces? Podemos hacer Paraguay primero. Paraguay, Brasil. Paraguay, entonces, esa sí es expresión de deseo. Primero. Paraguay, Brasil. Víctor Villalba. 40-60. Gana Brasil. Así que Paraguay gana Brasil. Sí. Parece que no entendés. Paraguay, Brasil, Víctor Villalba. 40-60. Parece que no entendés. ¿No le da los chances a Paraguay? No. Hoy no. No, de hecho, no voy a mentir, al empezar el preolímpico no le da. Bueno, pero jugó ya cuántos partidos y... Para mí Brasil le gana. Es más que Paraguay. Es más que sí que va a marcar la diferencia. No, puede salir 1-0 el partido y igual sería derrota. La tercera vez que te preguntó el muchacho. No, para mí Brasil 40-60. Parece que no entendés. Paraguay, Brasil. 40-60. Ah, Brasil. Niño Jorge. 50-50. Ahí te otro entusiasmo, otra forma de ver la vida. No nos gana Brasil. Escuchás lo que el niño te dice en tu cara. Sí, es un buen resultado. En tu casa te dijo, no nos gana, y dijo, no nos gana Brasil en tu cara. Germán Cafa. 50-50. Empate. Brasil no le gana a Paraguay. Y vos no te nacionalizaste. Claro. ¿Y por qué no, si no nos gana? No le gana a Paraguay. No, él dijo no nos gana. Lo que pasa es que como yo no estoy jugando, por eso digo... Perdón. ¿Vos sos paraguayo vos sos? Por supuesto. Zafaronia, No, si él tiene nacionalidad paraguaya. Zafaronia, Siempre algo tiene que dejarle que se deje. Este Panchito, Dios mío. Vos, Francisco López. 50-50. Empate. Sí, señor. Paraguay no pierde con Brasil. Carlos Alberto Quise. Yo no le di a Brasil ni un minuto, pero por lo que comentó el otro día Víctor Villalba, que juega muy bien de mitad de cancha para adelante, 40-60. ¿Brasil? Sí, señor. ¿Y lo que dice Víctor Palabra Santa? Y él le vio. Le dice Carlos Quise, vos sos el mejor cronista del mundo y alrededor. Son los que mejor preguntás. Así dijo. Todos los días. Pero que dije siempre. Ya está. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Zambódromo de Encarnación. Organizan Universitaria Diario, Última Hora y Panal Seguros. Universitaria, socios de tu vida. La cara de Víctor Villalba así Paraguay empata nomás. No, yo estaría feliz, yo quiero que Paraguay clasifique. No vaya, pero no confiaba, no voy a mentir. No, pero nadie te dice de mentir. Porque si no le das, no le das chance luego a Paraguay. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Vamos, en cambio el niño dice no, dice el niño, respetando a Brasil, dice el niño, va a poner empuje, garra. Le va a pelear con otro sistema Paraguay. Sí defiende muy mal Brasil, eso sí. Hay que ahora busca pretexto. No. Ya sabe lo que va a decir mañana. Ataca, pero defiende muy mal. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani y Músicos del Chaco, la gente El sabe. otro partido, niño, ¿a qué hora? ¿8 de la noche? Sí. ¿Quién es? Argentina-Venezuela. Argentina-Venezuela, Francisco. 60-40. Argentina, Carlos Quise. 60-40. Argentina. Víctor. 60-40. Argentina, niño. 50-50. Empate, Germán.
60-40. Argentina. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 13-17. Juega y ganá en el slot del solo online, casino online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A las 13:30, Marcelo, el doctor Escabone, acordate que el partido, perdón, 13-28. 27. Porque 57. Claro, cerramos. Que va dirigido el programa, que dirigido a Darío. ¿Para qué más enseña? ¿Para qué? Vende, pues. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Justo también el colega. Pero creo que Churín tiene que pasar por alguna iglesia cercana, acá Cupé, algo así. Bueno, puede ser justo el gol que hizo, offside. Por lo menos un poquitito de agua bendita le falta ahí al pie derecho de Churín. Digo nomás, alguien, o si no hay iglesia. Claro, un amuleto, algo. Claro, ahora están muchos los pastores, no sé, pero algo. Uno que le baño con sal. Saque un poquitito porque está ahí por el camino. En el lenguaje de fútbol se diría de otra manera. Lo que pasa es que no lo podemos decir porque. Pero viene medio Mufarini encima ahí, está, ¿verdad? Le está pasando algo. Ya mismo aclarás hoy, pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortis y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortis. Monumental Satelital 1327, Oscar Vicente Jabón. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en nafta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Churín primero tiene que tranquilizarse, no correr al santo botón como lo hizo ayer el primer tiempo, para llegar con más tranquilidad y con más serenidad a la hora de definir. Es cuestión de tiempo. Vos dijiste que perdía Tacuarí. Sí, Tacuarí con Luqueño. Sí. ¿Quieres que te diga quién te envió? ¿Quién? Me autorizaba a decir quién me envió. Sí, no, ¿cuál es el problema? No, yo quiero que me autorice, te voy a decir quién dijo. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Gecko, Santepo, Citroën y otros. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Nico Ledesma dijo. Pero no entienden mucho de esto. Sí, este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios en el poder de cambiar 100 por Emoy. Este verano probablemente no puedes hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control Feel Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. 13-20. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto no te bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Por qué la sal no se tiene que pasar de mano en mano? Antes se pagaba con la sal. ¿Pero por qué no se puede pasar? De mi época es porque mufa. No, porque la sal si antes le pagaba trueque, canje, y el que pagaba no tenía plato. El obrero le ponía la mano acá para hacer un término elegante y el otro le decía, poneme en audiencia, amigo, la sal, y discutía, y vos como pusiste mal el brazo. No se debe pasar la sal de mano en mano porque crea discordia. Y lo mismo esto, recién hicimos un error nosotros. No, eso no. Carlos me tiene que pasar a mí directo, pero se lo pasó a usted. Sí. Y ahí se corta. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Y de ahí viene salario, porque se pagaba con sal. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Por eso la sal, no hay que pasar de mano en mano. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria. Crea discordia. Si vos le pasás a una persona en la mano y la agarra, puede haber discordia. O peas. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1322. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton, te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos
increíbles en modelos seleccionados. Escrinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Hoy tenemos letra, vos tenés letra, Víctor. Así es, estamos. Diego y Jorge Casal. Jorge Casal. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá copas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. ¿Y Richard Pitoni? Está en Encarnación. Sí, señor. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. 1323. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Zuco. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1324. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sentite una hora haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1324. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo Pomelo Frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas. Y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. En instantes de Cabón, Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Tapiti SRL. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Francisco López. Solo para reiterar, ayer recaudación en CAR en 258.650.000 por 5.422 pagantes. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para de sufrir, adelantate en Electroban, lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO. Cuota de 279.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Es Cabón, ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Arturo. Muy buenos días. Bueno, disculpanos, doctor, estuviste muy cerca de Osvaldo. Hay cosas que se dijeron, no todas. Disculpame la infidencia. ¿Podemos conocer más de Osvaldo contigo? Sí, claro. Yo no quise hablar en todo día porque me pareció inapropiado en un momento así tan triste para todos nosotros. Yo creo que fácilmente habré estado al lado de Osvaldo por más de 20 años, con algunas breves interrupciones, pero me tocó trabajar muy de cerca con él. Lo he visto en su plenitud y fue una experiencia realmente una cosa muy inspiradora. Osvaldo era muy influyente, muy inspirador, y me tocó ver en primera persona algunas cosas que te dejan un aprendizaje por vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cosa que poca gente sabe. Emilio Reluya Laconich, por ejemplo, que era su gran amigo de los Olimpia, sabía perfectamente. Osvaldo
si ustedes miran la conformación de los planteles que armaba, eran todos plantelazos, plagados de cracks. Y era Osvaldo el que traía a los jugadores de Olimpia, no los técnicos de turno. ¿Y por qué? Porque mucha gente no sabe, Osvaldo entendía un montón de fútbol. Él sabía leer fútbol, sabía leer los partidos. Y bueno, recuerdo que todos los lunes, después de los partidos de los domingos, teníamos los famosos almuerzos en la casa de Quivilla, donde se comentábamos el partido del domingo anterior. Y Osvaldo muchas veces lo corregía a Quivilla, y te equivocaste, negro, te equivocaste, metiste la pata en eso, tal y tal cosa. Era un mano a mano con Luis Quivilla, que era un fenómeno, otro fenómeno del fútbol, ¿verdad? Entonces, Osvaldo entendía de fútbol. En otra oportunidad, recuerdo bien, estaba negociando la prima con un crack, y Osvaldo le tiraba para abajo la prima, y le tiraba para abajo, y discutía con él. Entonces después termina la negociación, se incorpora al Olimpia, y le digo, presidente, pero ¿por qué le peleaste tanto la prima? Y me dijo, porque si no puede pelear por su prima, ¿cómo pretendés que pelee después adentro de la cancha? Ese tipo de cosas así, o sea, no estaba midiendo a la persona, al jugador. Con anécdotas como esas había montones y eran todas. Voy a avalar, te voy a contar algo, doctor Luca Vicente Cabone. ¿Te puedo interrumpir? Me disculpas si te interrumpo de esta manera. Claro, por supuesto. Un día le dije a Cubilla, ¿por qué lo hacía? Atendé bien lo que estoy diciendo, la conformación del equipo. Sí. Y le digo yo a Luis Cubilla, ¿por qué? Y él me responde simplemente con esta, ¿qué tiene de malo? Porque dice que Osvaldo le preguntaba uno por uno por qué antes del partido. Uno por uno. A lo que dice el doctor Escabone. Y me dije Cubilla a mí, ¿y qué tiene de malo que le haga saber al presidente del club qué equipo voy a poner? Exactamente lo que voy a decir, sin desmerecer para nada, agregando más lo que está diciendo, doctor. Claro. No, ellos con Cubilla tenían una relación telepática, pues. Luis Cubilla era lo más embromado que te puedas imaginar. Ese formado en la calle, tenía la sabiduría, era de la calle. Y Osvaldo estaba totalmente a su misma altura, ¿verdad? Y sabía que a Luis lo tenía completamente sojugado, Osvaldo, porque si le dejaba levantar cabeza, se le iba a montar encima. Entonces, pero todo eso era pura intuición en Osvaldo Domínguez. Tenía una intuición, por algo le decían el tigre, ¿verdad? Tenía una intuición felina. Y otra anécdota. Termina la primera final acá en el Estadio Asesores contra Nacional de Medellín. Fue mi primera final de Libertadores, que a mí me tocó, ¿verdad? Estaba a su lado. Termina el partido, Olimpia ganó 2-0. Estábamos en el vestuario y le digo, Osvaldo, creo que tenemos media copa en el bolsillo. Y me dijo, no te crean, esto va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Le dije. Y me dijo, porque nunca he visto a un equipo colombiano marcar como marca este Nacional de Medellín. No, era una parada dificilísima, y dicho y hecho, tenía razón, fue el mejor equipo colombiano de toda la historia. Y el carácter y sus reacciones en la derrota: no nacimos para ser segundo, decían Olimpia. Olimpia no nació para ser segundo. Todas esas cosas que transmitía, era difícil de entender, exigente para muchos. ¡Qué petulante! ¿Por qué no va a ser segundo? Contanos, doctor. Sí. No, porque no le entraba en la cabeza. Para él, el tema no era llegar a una final, el tema era ganar las copas y los títulos. No le interesaba un vicecampeonato, salía completamente frustrado. Eso se podía sentir, y como lo había escrito en su momento,
en esos momentos de derrota así increíbles, por ejemplo, perder una Libertadores por penales, y después chuparnos 6 horas y media de vuelo desde Bogotá hasta Asunción en un silencio sepulcral en el avión. Ese tipo de derrota que vos una puta, quiero largar todo, quiero dejar todo. Un año de trabajo se fue al mazo en penales, habiendo tenido, si metíamos uno de los penales, éramos campeones de América. Sin embargo, Osvaldo a la semana recargó pilas y ya estaba planificando lo que fue el Olimpia 90. O sea, tenía una fortaleza espiritual impresionante, no había cosa que lo tumbe. Cuando vos no viajaba vos encabezando la delegación, doctor Escabune. Cuando Osvaldo no viajaba, y muchísimas veces viajábamos juntos. Y cuando él no se iba, ¿qué iba vos? Él me nominaba. Y una vez te dijo, ¿por qué llevar tan poco dinero en el vuelo? ¿Te encaró? Sí, esa es una anécdota. Vos llevaste, muy conocida, te iba muy medio, conocida, no tenía mucha, bueno, yo no digo que te falte, ni sos una persona, un empresario exitoso, pero te dijo, ¿cómo vaya este dinero acá llegando jefe de delegación? ¿Te retó? Así me dijo, así vi en el teléfono, me dijo, pedazo de boludo. ¿Y cómo Pivot le vas a decir, Perana, cómo Pivot le va a decir, doctor, la cantidad de dinero? Por eso te dijo lo que te dijo. Así mismo es. ¿Quiere que te diga cuánto dinero le dijiste? Es lo que tengo, y él te dijo ahí lo que te dijo. Así mismo es, así mismo fue. ¿Quiere decir vos la cantidad que él te dijo? ¿Cómo Pivot lleva ese dinero? Sí, así mismo. 4. Yo me sentí una pobre rata. También esa cantidad, ¿cómo Pivot le vas a decir algo que esté equivocado? Y Junior traje $400 nomás, Osvaldo. Yo lo llamé por teléfono, pues, de allá. Y le pregunté, Osvaldo, ¿cómo va a pagar esta cuenta? Son como $7-8 mil. No traje esa plata. ¿Y cuánto es lo que llevaste? Y tengo 400, le dije. Y ahí me dijo, pedazo de boludo. No, era un personaje. Y cuando estaba en un buen día, era lo más simpático que había para compartir con él. Y cuando estaba en un mal día, que Dios te guarde, se volvía un demonio. ¿Y qué te dejó como enseñanza en lo que estás diciendo vos? ¿Pasión, pertenencia, ganas, hacer las cosas bien? Yo creo que el principal legado que me dejó a mí Osvaldo era que todo era por el Olimpia, ¿verdad? Todo era por el Olimpia. El Olimpia primero y el hecho de nunca haber sacado una ventaja del club, ¿verdad? Estábamos todos para poner y el Olimpia en primer lugar. Yo creo que ese fue el gran mensaje que él nos transmitió a todos los que nos tocó trabajar con él. Cuando sus ideas o sus principios de vida futbolística no eran compartidas, ¿cómo te miraba? Bueno, él no era tampoco mucho muy democrático en eso, ¿verdad? No era de compartir mucho, pero sí se podía hablar, escuchar opiniones, por ejemplo. ¿Y hacía caso? ¿Hacía caso? En eso almuerzo. ¿Cómo? ¿Hacía caso? ¿Decía sí, tenés razón? No, él no, escuchaba y después analizaba y tomaba sus decisiones, pero te cuento nomás hasta el punto que, por ejemplo, en muchos de esos almuerzos él le invitaba a Chipocle Yudán, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Pero Chipocle era él lo llevaba y él lo invitaba, y había gente a la que él escuchaba y claro, después analizaba. Ahora, adentro de él. Te voy a decir, doctor Oscar Vicente Cardona, haciendo tu deferencia como siempre. Él se molestó con Cubilla, se enojó con Cubilla cuando Cubilla le dijo no, especialmente a la selección paraguaya. Bueno, él tenía una relación muy especial de amor y de odio con Luis, ¿verdad? Había cosas de Luis que no, él no compartía, pero él era muy protector de Cubilla, igual que de todos nosotros. Por ejemplo, una vez
no sé qué problema tuvimos con Luis, creo que fue una huelga, algo así que organizó él, no me acuerdo el motivo sinceramente, y entonces yo hice unas declaraciones y dije que Luis había traicionado los códigos del Olimpia, ¿verdad? Y Osvaldo me llamó y me dijo, vení acá, no hable así de Luis Cubilla, no digas traidor por Luis Cubilla. Y yo le dije, no dije que él es traidor, dije que él traicionó los códigos, no los toques a Luis Cubilla. Era muy protector de porque claro, se trataba de una gloria que ganó con él su primera Libertadores, ¿verdad? Las discusiones con Cubilla, por eso tu protagonismo es tan trascendental en lo que decís conociendo a Osvaldo. Él llegó a términos muy fuertes con Cubilla, muy fuertes. Sí, así es, pero Osvaldo hacía imponer sus criterios con Luis, no hay vuelta que dar. Ahí no dejaba duda de quién estaba al comando de eso, ¿verdad? ¿Y cómo era? Eso le ayudó mucho a Luis. Bueno, Luis cuando también, dice doctor, cuando vos dijiste Cubilla como que rompió código, ¿era por una cuestión económica, falta de pago de Olimpia? No, algo que creo que fue algo que dejó trascender, o como te digo, no me acuerdo bien el motivo, pero no tenía nada que ver con la parte económica. ¿Y por qué no querés decir? No, es que no recuerdo el motivo ya ahora, pasó mucho tiempo de eso. ¿Qué es lo que más le fastidiaba? No molestar, fastidiaba a Osvaldo Domínguez Di cuando era presidente. ¿Y qué le fastidiaba? Cuando se le venía toda la turba de plantel, sueldos, atrasos, ¿cómo te voy a decir? Las cuentas atrasadas del Olimpia, eso le fastidiaba. Por ejemplo, una vez, ya trabajando muy de cerca con él, voy y le digo, Osvaldo, le digo, acá están afanando, desaparecen pelotas, botines, camisetas, acá hay un afano, le digo, y le di yo 3 nombres de personas, y me dijo, ¿qué querés? ¿De dónde van a comer? No es que hace 11 meses que no cobran sueldo. Tenés que entender, porque de algún lado pues tienen que hacer su chance. O sea, él sabía todo, pero miraba para otro lado. Y a lo que alcanzó, dormía, no dormía, tras la derrota, no podía dormir, decía, perder en casa, perder de local para él era fatal. Era fatal, pero después de una derrota no se podía hablar con él. O sea, el tipo estaba ahí en una tumba, callado, y no se podía hablar. ¿Cuántas veces le dijiste, Osvaldo, no te llamo más? Vos a él. De enojado vos porque te dijo esto y aquello, vos dijiste, yo no le llamo más, yo no le llamo más, que me llame él si quiere. Tuvimos algunos roces con él, pero él era un hombre muy noble, ¿verdad? Él te podías pelear con él, te decía una cantidad de cosas, pero al día siguiente terminó. Pero sí, tuvimos varios roces, hemos llegado a tener con él. Pero como te digo, para él era una cosa que peleaba en el momento y después terminó. No hacía una historia ese asunto. ¿Y qué fue Cerro como rival de Olimpia para él? ¿Cómo? Cerro, ¿qué representó como rival de Olimpia para Osvaldo cuando venía un clásico? Le tenía muchísimo respeto a Cerro Porteño, le tenía mucho respeto, jamás lo menospreció y sabía que un clásico era 50 y 50 posibilidad de ganar o perder. Le gustó la integración del fútbol y lo hizo con Magno Ferreira, incluso cuando se postuló a la presidencia, que habían ganado Oscar Harrison con Colmán, y él dijo lo que hizo Colmán no se hace, ya que era miembro de la comisión directiva, y se inclinó hacia Oscar Harrison. Sí, bueno, está bien, pero son políticas que se manejan en el fútbol, y era muy difícil que lo dejen llegar
Osvaldo en la presidencia de la entonces, creo que era todavía Liga Paraguaya. Sí, señor. Ya era, pero era muy difícil que lo dejen llegar a Osvaldo ahí. ¿Por qué? Y por su carácter, porque él, no te olvides que él dominó y manejó el fútbol paraguayo por más de 15 años, 20 años. En esa época donde gana Olimpia el hexacampeonato, no había forma en el Paraguay de ganarle a Osvaldo y ese plantel de que tenía. ¿En el 80? Se inventaron en el 80. Cuando en el 80. Y en los 80. En el 80 estaba Cerro para el título y se fue Osvaldo Domínguez. Los vestuarios quedaban hacia el sector de platea visitante, ¿te acordás? Y al sector de preferencia en la esquina local. Estaban en extremo. Claro. Y Osvaldo Domínguez era partido para Cerro en el 80. Y creo que 3 clásicos seguidos gana Olimpia. Y eso fue una rehabilitación muy grande del Olimpia hasta lograr el título. A la frase de no te des convencido, ¿cómo dice la frase de Osvaldo? Ni aún vencido, no te des por vencido. Y hay testimonio, doctor. Pero claro, pero a lo que iba nomás es que en todos los clubes, después que hicieron ese famoso juramento, los 11 clubes de la Liga Paraguaya, cualquiera de nosotros, menos Olimpia, hasta llegaron a modificar campeonatos para que Olimpia no gane más. Ahí fue que se creó la famosa liguilla, como un último intento que alguien los tumbe al Olimpia en la liguilla, después de haber hecho 80, 90 puntos durante el torneo. No, eso fue, la guerra fue brutal. Entonces, por eso que te digo que era muy difícil que en este usaba escenario, la palabra la rosca maldita. Claro, él inventó eso. Él inventó la rosca, que era una cosa real, existió. Eso no es una fantasía. Pero tampoco estuvo muy solo un tiempo, porque estaban 3 clubes que respaldaban: Guaraní, Luqueño, claro. Guaraní y Luqueño, claro. Estaban con Olimpia, y me falta uno más. No recuerdo, pero con Guaraní tuvimos siempre, el Olimpia históricamente tuvo una gran relación, estrecha. Son primos nuestros, no te olvides. Guaraní nació de un desprendimiento del Olimpia, ¿verdad? Él fue el segundo club fundado de la Liga Paraguaya. Así que, bien. Por tu memoria pasan muchas cosas, doctor Oscar Vicente Escabón, y lo conoces muy bien. ¿No había manera de decirle no cuando se aferraba a algo? No había manera. Era imposible. Torcerle a Osvaldo o conseguir que cambie una postura en la que él creía era misión imposible. ¿Cómo vos hacías con el Maño, que no era de tu mesita de luz? Bueno, el Maño no... Cuando él dirigió el Olimpia, el Maño, que fue allá por el 92, Osvaldo ya no estaba en la presidencia. Eso fue presidencia de Oscar Carici. Sí. Pero tenía incidencia desde afuera, decía él. Sí, decía, opinaba, si le gustaba o no le gustaba. Por ejemplo, con Perfumo nunca tuvo acuerdo. ¿Sabés lo que pasó con Perfumo en la parrilla hasta que está sobre la esquina? Sí, en el Maracaná. Vamos a dejar ahí nomás, doctor, ¿verdad? Sí, dejemos ahí nomás. Estaba carísimo, estaba Perfumo, sí. Osvaldo estaba cenando, sí. Dejemos ahí, doctor, ¿verdad? Sí, dejémoslo ahí. Estamos de acuerdo, vamos a dejar ahí nomás. Estoy de acuerdo contigo. Vos no hablas, yo no hablo, ¿ok? Muy bien. Bueno, ni vos ni yo, doctor Oscar Vicente Cabones, ¿sí? Bueno, muy bien. Agradezco que se respete esa intimidad. Ni vos ni yo. Ni vos ni yo. Estamos de acuerdo, disculpa que insista. Estamos de acuerdo y agradezco el gesto de no recordar eso en forma pública. Bueno, ¿le invitaste a Osvaldo en el 2013 a Belo Horizonte? ¿Cómo? ¿Vos le dijiste a Osvaldo, vamos a ver la final en Belo Horizonte, ante el Mineiro? Sí, eso fue en el 2013, nos fuimos juntos, y hay tengo un recuerdo
de ese viaje que me impresionó enormemente. Olimpia, como recuerdan todos, perdimos en penales y entonces vinimos con Osvaldo directo al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Y habían habido varios charters de olimpistas que habían ido, se fueron muchísimos olimpistas en la final. Y cuando entramos en el aeropuerto, en el preembarque, estaba lleno de olimpistas esperando subir también a sus respectivos vuelos, charters. Y cuando lo vieron a Osvaldo, espontáneamente todos se pusieron de pie y se pusieron a aplaudirlo. Pero impresionante, fue un acto reflejo. Verlo y ponerse de pie a aplaudirlo fue todo uno. Fue realmente, yo pedí. Cuando estas anécdotas tuyas enriquecen tanto al hincha del Olimpia, al socio del Olimpia, al vitalicio del Olimpia, al pueblo olimpista, y el tema del enojo de dos jugadores, o él con dos jugadores en plena final de Copa, ante San Caetano. Sí. Había un distanciamiento de 2 o 3 jugadores que incluso cuando Osvaldo va a que se fue ese día al partido, ellos no van como a saludarlo y después Olimpia logra el título. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que Osvaldo enloqueció cuando perdimos en Asunción, ¿verdad? Ahí estaba totalmente loco, porque pero literalmente estaba completamente loco, no le entraba en la cabeza el hecho de que se le escape esa Libertadores. Bueno, y como todos saben, ese era un grupo, digamos, bastante complicadito en ese sentido, y Osvaldo se tomó con 2 de ellos, y bueno, hizo unas declaraciones públicas muy fuertes en esa época. Después se logra, pero cuando logra el título y invade la cancha. Invade, ¿está acordado, doctor? ¿Cómo? Que cuando Olimpia logra el título en ese San Caetano, él ingresa al campo sin la ceremonia, no respeta la ceremonia y va y abraza la copa. Va y quiso darle un beso a la copa, y un brasilero desubicado, un pobre de eso, ¿cómo te voy a decir? De esos burócratas de la Confederación, veedores del partido, algo así, no le impidió. Y ellos lo iba a pegar, le atajaron, le separaron, y los propios jugadores del Olimpia vinieron y se lo llevaron porque lo iba a matar al tipo. Nada, bueno, ¿y cómo terminó ese impasse con su plantel? Llegó a Belo Horizonte, llegamos al hotel, fuimos juntos en un vuelo privado, llegó al hotel y pidió que todo el plantel se vaya al último piso del hotel, y ahí se subió él solito a hablar con los jugadores. Ahí se arregló el tema y se juramentaron ganar esa noche. ¿Sabe cuándo? Esa fue memorable para Olimpia por la adversidad acá, como repuntó afuera, el penal Mauro donde estaba la hinchada de Olimpia, 2.000, 3.000 a un costado. Y vos sabías el tema de que estamos hablando de todo esto contigo, con Osvaldo, lo que fue su vida, su propia experiencia y las cosas que se pueden decir, cosas que no se dijeron todavía, doctor Vicente Escabone, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas que no se pueden decir públicamente que ocurrieron en esa semana entre la primera final en Asunción y la segunda en San Pablo, ¿verdad? No se puede eso hacer público. Pero sí, Osvaldo todos los días lo llamaban Neri Cupido, era técnico, y le decía una cantidad de cosas, ¿verdad? Y Cupido trataba de calmarlo a Osvaldo porque estaba, como te digo, estaba después de la derrota aquí en Asunción, sabía que era una parada ya muy difícil allá. Lo trajo a Fossati para que Almeida recupere su nivel. Claro, sí, así mismo. Así mismo. Sí. Voy a traer a Fossati como arquero para que Almeida se dé cuenta que hay un arquero de jerarquía en el arco. A ver si se despierta, digo. Sí, así mismo. Pero bueno, con Ever tampoco. A lo largo del tiempo a Ever se le trajo una cantidad de arqueros, Juanjo Bonelli, no me acuerdo, para pelearle el puesto, pero no había caso.
Arturo. ¿Y sabés No había caso. lo del profe Córdoba cuando Osvaldo le dijo, este está loco por... El profe Córdoba. O Córdoba cuando dijo, hay que refundar Olimpia, y fue una ofensa terrible para Osvaldo cuando se enteró, porque había dicho públicamente el técnico en ese entonces de Olimpia. Sí, bueno, eso fue así. Osvaldo se molestó mucho, pidió la Presidente, cabeza, vos lo trajiste, vos eras presidente del Olimpia y vos estabas cómo estaba el club y que lo que vos querías, y eso le sorprendió a Córdoba. Yo lo traje al profe Córdoba porque nos tocó jugar un cuarto de final contra Colón de Santa Fe. En cuarto de final de Libertadores perdimos 3-2 en Santa Fe y ganamos aquí y fuimos a penales. ¿Se acuerdan que Busto Boy atajó como 3 penales? Ahí yo he visto un equipo muy aguerrido, se mataban en la cancha y bueno, y me quedó eso marcado de Córdoba. Y vino y bueno, pero se metió, hizo esta metida de pata que no tenía por qué, ni por qué se metió con Osvaldo, no sé por qué razón, pero el profe se fue de pista ahí y bueno, se armó toda una bataola y le molestó mucho a Osvaldo. Cuando vos la verdad que fue un despiste del profe Córdoba. Sí, me acuerdo, lo dijo en conferencia hacia el lado sur del estadio del Olimpia, ahí hizo la conferencia. Te debo decir, doctor Oscar Vicente Escabone, con la familia de los Escabone, la identificación de los Escabone con Olimpia, de tu papá, todas tus raíces, lo que te dejó Osvaldo, vos decís, mirá, es revisar el tiempo para entenderlo más. ¿Hace falta tiempo para entender y comprender a Osvaldo? Sí, claro, él tenía un carácter avasallante, tenía Osvaldo, ¿verdad? No era fácil la convivencia con él. Es cierto que en una asamblea salió un socio y dijo, perdón, es lo que a mí me dijeron, aclaro, si me podrá desmentir, eso no es. ¿Qué dice el estatuto? Y Osvaldo le respondió, el estatuto soy yo. Así mismo, güey. Sí, eso decía cada rato. No, con Osvaldo no había caso, no se podía. En ese sentido te repito, era avasallante, tenía un carácter fuertísimo, pero muy fuerte. Es lo que le permitía también ganar todo lo que ganó. Bueno, creo que estamos hasta aquí, Arturo. Yo no dejo todavía de estar triste. Estoy bastante golpeado, esto me dejó bastante mal. Me pasé encerrado en mi dormitorio todo el fin de semana. Encerrado en el dormitorio, porque te sabemos el respeto que le tenías vos, la comprensión cuando hacía cosas que vos entendías, mirá, esto tiene que ser así, pero lo entendiste. Y doctor Oscar Vicente Escabone, más que agradecerte, pero como periodista debo preguntarte. Coto Nogués, presidente, no hubo lista unificada, vos te habías disgustado, el 2 de marzo Olimpia elige presidente a Coto Nogués. Y sí, es la única lista, bueno, esperemos que le vaya bien. Pero yo en este momento pienso, la puta, me falta algo. Uno sabía siempre que Osvaldo estaba ahí en su oficina, hablábamos con él por teléfono, tocábamos, él llamaba para tocar cosas de la Olimpia, y la puta, cuesta absorber que eso ya, ahora ya no está, y que quedamos desprotegidos, porque en el fondo siempre sabía que podía llamar a consultar o pensaba qué hubiese hecho Osvaldo en una situación como esta, ¿verdad? Y es duro saber que ya no va a estar ahí. Lo último, la respuesta del público de Olimpia fue extraordinaria en su despedida, doctor. Increíble, increíble. Yo no recuerdo, nada, no sé, puede ser el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, allá. Pero esta multitud que se fue a despedirlo y a rendir homenaje en el Paraguay, creo que no hubo un caso igual. Un abrazo, doctor Oscar Vicente, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Buen día, gracias. Gracias. Oscar Vicente Cabo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satélite. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 37 grados. Sensación térmica 39. Casi 150 cambistas de Ciudad del Este fueron afectados por un multimillonario robo por delincuentes que construyeron un túnel para ingresar a una bóveda. Hasta el momento no se tiene la cifra exacta del dinero que llevaron. El edificio está ubicado entre las avenidas Monseñor Rodríguez y Boquerón. De acuerdo con los investigadores, los criminales hicieron un túnel para poder llegar hasta el sitio. Incluso se encontraron sensores antisísmicos y objetos para evitar los ruidos en el lugar. Según informes, de un total de 300 casilleros que tiene la bóveda, 142 estaban ocupados por los trabajadores cambistas. Todos ellos encontraron este lunes sus cajas fuertes forzadas y vacías. La ministra de Salud, María Teresa Barán, señaló que prosiguen las tratativas de obtención de vacunas contra el dengue bajo recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. Hasta el momento se registraron 36 muertos por la enfermedad. En cuanto al déficit de atención registrado en hospitales como el Hospital General de Luque, la ministra mencionó que existe un equipo de trabajo que recorre los centros médicos para evaluar la situación